¡Hey! Uy. ¿Qué tal? Espero que estés todos muy bien. Hoy finalmente llega el gran día en el que vamos a leer todos los últimos capítulos de Elantris. Espero que estéis tan emocionados como yo, porque se vienen cositas. Y todavía no sé realmente qué va a pasar, pero yo sé que va a pasar cositas. Y pues nada, han sido unos muy buenos momentos leyéndolo, muchas emociones, muchos plot twists. Y ahora, pues sentir que van a ser ya los últimos capítulos es como, ¿ya? ¿Esto se va a acabar? Pero realmente no se va a acabar, porque... Espera un momento. El próximo libro que vamos a leer es este, dando Sanderson El aliento de los dioses. Así que esta cosa no termina y que sepáis que son muchos libros. Empezaríamos a leer ya, por fin, la gran saga, la más esperada de este señor, que es la de Mistborn. Que por favor, si no la habéis leído ya, es que tienes que leerla, es muy buena. Yo literal acabé llorando, literal. Pocos libros me han hecho llorar. Pero ese, el cómo termina, es que vale la pena. Técnicamente, según páginas en las que he estado buscando, que probablemente no sea así, dicen que este es el siguiente libro que hay que leer después de Elantris. No tengo mucha idea de lo que va este libro porque me lo compré después de leer la saga de Mistborn. Luego me enteré porque yo sabía que estaba Elantris y el archivo de las tormentas, pero no sabía que estaba este libro y tampoco me leí Elantris y nada, solo me leí los libros principales de, en plan, los más importantes, interesantes, digamos los de Mistborn, los de Vin, los de Kelsier y todos estos. Pues eso, solo me leí esos. Y luego pues dije, pues ahora me voy a leer Elantris, El aliento de los dioses y El archivo de las tormentas. Por eso es que digo que no tengo ni idea de lo que trata. O sea, en el momento en que no vaya a leer con vosotros, pues yo me voy a enterar de lo que ocurre. Y pues, mira, os lo voy a leer súper rápidamente y así puedes saber un poco de qué va. A ver, dice, esto es lo de atrás, ¿vale? O sea, al principio vemos esto, una mujer a la que le sale como una cosa de su pelo. No sé qué se supone que debe ser. Lo abres, yo me compré la versión de tapa blanda y no tiene dibujitos ni nada, pero seguramente si compráis la tapa dura se la curran mucho más y es mucho más bonita. Pero bueno, el presupuesto para aquel entonces pues me daba para eso, así que me compré esto. Voy a leer lo que pone, ¿vale? Os voy a decir lo que pone. Dice, hace años el rey de Delin, monarca de Iris, firmó un tratado con el reino de Alandren, según el cual se comprometía a casar a su hija mayor Vivena con su Sebrón, el rey dios de Alandren. Desde pequeña, Vivena ha sido educada para cumplir con su deber y ayudar a forjar una paz estable entre los dos reinos. Ese era el plan, pero llegado el momento, el monarca de Iris decide enviar a Alandren a su otra hija, Ciri, desobediente e independiente en lugar a Vivena. Mientras intenta encontrar su lugar en la corte de su Sebrón, Ciri descubre la verdad oculta sobre el rey dios. En Idris, Vivena está intranquila porque teme que su hermana no esté preparada para su nueva vida. Así que decide viajar a Alandren, donde comenzará una etapa de espionaje y sabotaje. Su intención es rescatar a Ciri, aunque tal vez ésta ni necesite ni desee ser salvada. Pero bueno, tengo mucha curiosidad de ver cómo se desarrolla esta historia y la verdad es que Brandon Sanderson de momento nunca me ha decepcionado y estoy contenta con las historias y cómo plantea las cosas. Y son como que entra muy bien, de verdad. Poneos todos cómodos, cómodas. Tomad asiento. Los tres de pie. Voy a repetir. Que después de tanta turra, pues por fin vamos a comenzar a leer. Tomad el libro. Tomad todos el libro. Y abrimos el libro por la página 673, empezando el capítulo 56. Capítulo 58. Los extraños sonidos despertaron a Rauden. Permaneció desorientado unos instantes. Se encontraba en la mansión de Royal. La boda no se celebraría hasta la tarde siguiente y por eso Rauden había decidido dormir en las habitaciones de Kalub, en la mansión de Royal, en vez de quedarse en casa de Kim, donde Sarini ya ocupaba la habitación de invitados. Los sonidos volvieron a repetirse. Sonidos de lucha. Rauden saltó de la cama y abrió las puertas del balcón para contemplar los jardines y cae al fondo. El humo cubría el cielo nocturno y ardían incendios por toda la ciudad. Se oían gritos en la oscuridad, como lamentos de condenados,
y el metal chocaba contra el metal en algún lugar cercano. Mientras se ponía a toda prisa una chaqueta, Raoden recorrió la mansión. Al doblar una esquina, se topó con un escuadrón de guardias que luchaba por sus vidas contra un grupo de demonios. Iba a pecho descubierto y sus ojos parecían arder. Parecían hombres, pero su carne estaba llena de bultos y desfigurada, como si de algún modo les hubieran insertado metal tallado bajo la piel. Uno de los soldados de Raoden alcanzó a uno, pero su arma apenas dejó marca, arañando allí donde debería haber cortado. Una docena de soldados yacían moribundos en el suelo, pero los 5 demonios parecían ilesos. Los soldados restantes luchaban aterrorizados, sus armas inefectivas, muriendo uno a uno. Raoden retrocedió horrorizado. El demonio jefe saltó contra un soldado, esquivando el golpe del hombre con velocidad inhumana, y luego lo atravesó con una espada. Raoden se detuvo, reconoció a ese demonio. Aunque su cuerpo estaba retorcido como el de los demás, su cara lo era familiar. Era Dilaf, el sacerdote de Fjordell. Dilaf sonrió, mirando a Raoden, quien intentó recoger el arma de uno de los soldados caídos, pero fue demasiado lento. Dilaf cruzó la habitación, moviéndose como el viento, y descargó un puñetazo contra el estómago de Raoden, que jadeó de dolor y cayó al suelo. «Traedlo», ordenó la criatura. «Asegúrate de entregarlo esta noche», dijo Sarini, cerrando la tapa de la última caja de suministros. El mendigo asintió, dirigiendo la mirada temerosa hacia la muralla de Elantris, que se hallaba solo a unos metros de distancia. «No tienes que preocuparte, Oid», dijo Sarini. «Ahora tenéis un nuevo rey. Las cosas van a cambiar en Arelon». Oid se encogió de hombros. A pesar de la muerte de Telri, el mendigo se negaba a verse con Sarini de día. La gente de Oid se había pasado 10 años temiendo a Yadon y sus granjas. No estaban acostumbrados a actuar sin la presencia envolvente de la noche. Por legales que fueran sus intenciones, Sarini habría usado a otra persona para hacer el envío, pero Oid y sus hombres ya sabían cómo y dónde depositar las cajas. Además, prefería que el populacho de Arelon no descubriera qué había en ese envío concreto. «Estas cajas son más pesadas que las anteriores, mi señora», comentó Oid astutamente. Había un motivo por el cual había conseguido sobrevivir una década en las calles de Elantris sin ser capturado. «Lo que las cajas contienen no es asunto tuyo», replicó Sarini, tendiéndole una bolsa de monedas. Oid asintió, el rostro oculto en la oscuridad de su capucha. Sarini nunca le había visto la cara, pero suponía por su voz que era un hombre mayor. Se estremeció, ansiosa por volver a casa de Kin. La boda estaba prevista para el día siguiente y a Sarini le costaba trabajo contener su nerviosismo. A pesar de todas las pruebas, dificultades y contratiempos, por fin había un rey honorable en el trono de Arelon, y después de años de espera, Sarini por fin había encontrado a alguien con quien su corazón estaba tan dispuesto a casarse como su mente. «Buenas noches, pues, mi señora», dijo Oid, yendo tras la fila de mendigos que lentamente subía las escaleras de la muralla de Elantris. Sarini le hizo un gesto a Ash. «Ve a decirle que el envío está en marcha, Ash». «Sí, mi señora», contestó Ash, y se marchó para seguir a los mendigos de Oid. Tras arrebujarse en su chal, Sarini subió a su carruaje y ordenó al cochero que la llevara a casa. Era de esperar que Gallador y Karata comprendieran por qué les habían enviado cajas llenas de espadas y arcos. La temerosa advertencia de Raoden había inquietado muchísimo a Sarini. Seguía preocupándose por Nueva Elantris y su gente animosa y feliz, y por eso había decidido hacer algo. Sarini suspiró mientras el carruaje enfilaba por la silenciosa calle. Las armas probablemente no sirvieran de mucho. Los habitantes de Nueva Elantris no eran soldados, pero entregárselas era algo que podía hacer. El carruaje se detuvo de pronto. Sarini frunció el ceño y abrió la boca para preguntar al cochero, pero la cerró. Ahora que el ruido del carruaje había cesado, oía algo que parecían gritos. Olió el humo un segundo más tarde. Sarini corrió la cortina del carruaje y asomó la cabeza por la ventanilla. Vio una escena que parecía surgida del mismísimo infierno. El carruaje se encontraba en un cruce. 3 calles estaban tranquilas, pero la que tenían directamente enfrente estaba iluminada de rojo. Las casas ardían y había cadáveres por el suelo. Hombres y mujeres corrían, otros simplemente lo miraban todo, aturdidos por la impresión. Entre ellos caminaban guerreros descamisados, la piel brillando de sudor a la luz del fuego. Era una matanza.
Los extraños guerreros mataban sin pasión, abatiendo a los hombres, mujeres y niños por igual con golpes indiferentes de sus espadas. Sarini lo contempló todo aturdida un instante antes de ordenarle al cochero que diera media vuelta. El hombre consiguió librarse de su estupor y azotó a los caballos para que giraran. El grito de Sarini murió en su garganta cuando uno de los guerreros descamisados reparó en el carruaje. El soldado se abalanzó hacia ellos mientras empezaban a darle vuelta. La advertencia de Sarini al cochero llegó demasiado tarde. El extraño guerrero saltó, cubriendo una distancia increíble para aterrizar a lomos del caballo. Se aferró a la carne del animal y, por primera vez, Sarini vio el retorcimiento inhumano de su cuerpo, el helado fuego de sus ojos. Otro salto corto llevó al soldado al techo del carruaje. El vehículo se meció levemente y el cochero gritó. Sarini abrió la puerta y saltó. Corrió por la calle, perdiendo los zapatos en su precipitación. Calle arriba, lejos de los incendios, se encontraba la casa de King. Si podía... El cadáver del cochero chocó contra un edificio, a su lado, y luego se desplomó al suelo. Sarini gritó. Se volvió. Estuvo a punto de resbalar. A un lado, la criatura demoníaca era una oscura silueta a la luz de los incendios mientras saltaba del carruaje y avanzaba lentamente hacia ella. Aunque sus movimientos no parecían estudiados, se movía con controlada tensión. Sarini notó las sombras y bolsas inhumanas bajo su piel, como si su esqueleto hubiera sido retorcido y tallado. Conteniendo otro grito, Sarini echó a correr cuesta arriba hacia la casa de su tío. No lo bastante rápido. Capturarla sería un juego para ese monstruo. Oía sus pasos detrás, acercándose, más y más rápido. Podía ver las luces delante, pero... Algo la agarró por el tobillo. Sarini se sacudió mientras la criatura tiraba con fuerza increíble, retorciéndole la pierna y haciéndola girar hasta derribarla de costado al suelo. Sarini rodó, gimiendo por el dolor. La retorcida figura se cernió sobre ella. Pudo oírla susurrar en lengua fiordel. Algo oscuro y enorme chocó contra el monstruo, arrojándolo de espaldas. Dos figuras se enzarzaron en la oscuridad. La criatura huyó, pero el recién llegado gritaba con más fuerza. Aturdida, Sarini se incorporó, contemplando las figuras en sombras. Una luz que se acercaba la desenmascaró pronto. La del guerrero sin camisa no fue para ella una sorpresa. La del otro sí. ¿Quién? Su tío blandía un hacha enorme, grande como el pecho de un hombre. La descargó contra la espalda de la criatura mientras ésta se rebullía contra las piedras, buscando su espada. La criatura gritó de dolor, aunque el hacha no penetró mucho. King liberó el filo, la alzó en un poderoso arco y volvió a descargarla directamente contra la cara del demonio. La criatura gruñó, pero no dejó de moverse, ni King tampoco. Golpeó una y otra vez, atacando la cabeza del monstruo con ímpetu. Aullando gritos de guerra teoizos con su voz rasposa, los huesos crujieron y por fin la criatura dejó de moverse. Algo le tocó el brazo y Sarini gritó. Luker, arrodillado junto a ella, alzó su linterna. ¡Vamos! La agarró de la mano y la ayudó a ponerse en pie. Cruzaron corriendo la corta distancia que los separaba de la mansión de King, con su tío detrás. Atravesaron las puertas y entraron en la cocina, donde un grupo asustado esperaba su regreso. Daora corrió hacia su marido mientras Luker cerraba la puerta. «Luker, bloquea la entrada», ordenó King. Luker obedeció, tirando de la palanca que Sarini siempre había creído que era un antorchero. Un segundo más tarde se oyó un estrépito en la entrada y el polvo se esparció por el suelo de la cocina. Sarini se desplomó en una silla, contemplando la silenciosa habitación. Shuden estaba allí y había conseguido encontrar a Torena, que lloriqueaba en sus brazos. Daora, Case y Adrián se acurrucaban en un rincón con la esposa de Luker. Rauden no estaba allí. ¿Qué son esas cosas?», preguntó Sarini, mirando a Luker. Su primo negó con la cabeza. «No lo sé. El ataque empezó hace poco y nos preocupaba que te hubiera sucedido algo. Estábamos fuera esperando. Menos mal que papá divisó tu carruaje al pie de la colina». Sarini asintió, todavía un poco aturdida. King estaba de pie, abrazando a su esposa y contemplando el hacha ensangrentada que tenía en la otra mano. «Juré que nunca volvería a empuñar esta maldita arma», susurró. Daora palmeó a su esposo en el hombro. A pesar de la impresión, Sarini advirtió que reconocía el hacha. Solía colgar de la pared de la cocina con otros recuerdos de los viajes de King. Sin embargo, él había manejado el hacha con habilidad innegable,
El hacha no era un simple adorno como ella había supuesto. Mirándola con atención, vio muescas y arañazos en su hoja. En el acero había grabado un ahón heráldico, el ahón reo. El carácter significaba castigo. ¿Por qué iba a necesitar un mercader saber usar un arma como esta?, preguntó Sarini casi para sí. Kim negó con la cabeza. Un mercader no. Sarini solo conocía a un hombre que hubiera usado el ahón reo, aunque era más un personaje mitológico que un hombre. Lo llamaban Dreok, susurró. El pirata aplasta gargantas. Eso fue siempre un error, dijo Kim con su voz rasposa. El verdadero nombre era Dreok Garganta Aplastada. Trató de robarle a mi padre el trono de Teoz, dijo Sarini mirando a Kim a los ojos. No, respondió Kim dándose la vuelta. Dreok quería lo que le pertenecía. Intentó recuperar el trono del que su hermano menor, Eventeo, se apoderó. Lo hizo ante las narices de Dreok, mientras éste malgastaba tontamente su vida en viajes de placer. Dilaf entró a la capilla, la cara brillante de satisfacción. Uno de sus monjes dejó caer a un inconsciente Hraden junto a la pared del fondo. Así, mi querido Hraden, dijo Dilaf, es como se trata a los herejes. Anonadado, Hraden se apartó de la ventana. —¡Estás masacrando la ciudad entera, Dilaf! ¿Dónde está la gloria de Yadet en esto? —¡No me cuestiones! —gritó Dilaf, los ojos ardiendo. Su fanatismo había sido liberado por fin. Hraden se dio la vuelta. De todos los títulos de la jerarquía de la iglesia de Ereti, solo dos superaban el de Giorn, el Gwyn y el de Gratchet, líder de un monasterio. Los Gratcher normalmente no contaban, pues tenían poco que ver con el mundo fuera de sus monasterios. Al parecer, eso había cambiado. Hraden contempló el pecho desnudo de Dilaf, viendo las retorcidas pautas que siempre habían quedado ocultas bajo los hábitos del Artet. El estómago de Hraden dio un vuelco cuando notó las líneas y curvas que corrían como venas varicosas bajo la piel del hombre. Era hueso, sabía Hraden, hueso duro e inflexible. Dilaf no era solo un monje, y no era solo un Gratchet. Era monje y Gratchet del monasterio más infame de Fjorden, Dakor, la Orden del Hueso. Las oraciones y encantamientos utilizados para crear monjes Dakor eran secretas. Ni siquiera los Gion las conocían. Un poco después de que se iniciaran los niños en la Orden Dakor, sus huesos empezaban a crecer y torcerse, adoptando extrañas formas como las que se veían bajo la piel de Dilaf. De algún modo, cada una de aquellas deformaciones daba a su portador habilidades como velocidad e incremento de la fuerza. Horribles imágenes destellaron en la mente de Hraden, imágenes de sacerdotes cantando sobre él, imágenes de un horrible dolor creciendo en su interior, el dolor de sus huesos deformándose. Había sido demasiado para él, la oscuridad, los gritos, el tormento. Hraden se había marchado al cabo de apenas unos meses para unirse a un monasterio diferente. Sin embargo, no había dejado atrás las pesadillas ni los recuerdos, no se olvidaba fácilmente de Dakor. —¿Entonces siempre has sido Fjordell? —susurró Hraden. —Nunca lo sospechaste, ¿verdad? —preguntó Dilaf con una sonrisa. —Tendrías que haberte dado cuenta. Te cuesta menos imitar a un areleno un hablante de Fjordell que a un hombre de Arelon aprender perfectamente el santo lenguaje. Hraden inclinó la cabeza. Su deber estaba claro. Dilaf era su superior. No sabía cuánto tiempo llevaba Dilaf en Arelon. La vida de los Dakor era inusitadamente larga, pero estaba claro que Dilaf había estado planeando la destrucción de Cae mucho tiempo. —Hraden, Hraden —sonrió Dilaf—, nunca comprendiste cuál era tu sitio, ¿verdad? El Gwyn no te envió a convertir a Arelon. Hraden alzó la cabeza, sorprendido. Tenía una carta del Gwyn que decía lo contrario. —Sí, conozco tus órdenes, Gion —dijo Dilaf—. Vuelve a leer esa carta en alguna ocasión. El Gwyn no te envió a Arelon a convertir. Te envió a informar al pueblo de su inminente destrucción. Eras una distracción. Alguien a quien gente como Eventeo prestaría atención mientras yo encontraba un modo de instruir a mis monjes en la ciudad. Hiciste tu trabajo perfectamente. —¿Distracción? —preguntó Hraden. —Pero el pueblo... La intención nunca fue salvarlo, Hraden —dijo Dilaf—. El Gwyn siempre ha querido destruir Arelon. Necesita una victoria así para asegurar su dominio sobre los otros países. A pesar de tus esfuerzos, nuestro control sobre Duladel es frágil. El mundo tiene que saber qué ocurre con quienes blasfeman contra Yadet. Esta gente no blasfema, dijo Hraden, sintiendo que su ira aumentaba. Ni siquiera conocen a Yadet.
¿Cómo se puede esperar que actúen bien si no le damos la oportunidad de convertirse? La mano de Dilaf se disparó y abofeteó a Hraden en el rostro. Hraden retrocedió, la mejilla ardiéndole por el dolor, causado por una mano inhumanamente fuerte, endurecida por huesos añadidos. «Te olvidas de con quién estás hablando, Giorn», exclamó Dilaf. «Este pueblo es impío. Solo los arelenos y los teoisos pueden convertirse en elantrinos. Si los destruimos, entonces pondremos fin para siempre a la herejía de Elantris». Hraden ignoró el dolor de la mejilla. Con creciente incredulidad comprendió por fin hasta dónde llegaba el odio de Dilaf. ¿Los masacrarás a todos? ¿Asesinarás a toda una nación? Es la única manera de asegurarse, dijo Dilaf, sonriendo. Capítulo 59. Hraden despertó, sintiendo nuevos dolores. El más agudo era en su nuca, pero había otros, arañazos, hematomas y cortes por todo su cuerpo. Durante un momento le resultó insoportable. Cada herida le dolía de forma aguda, sin cesar nunca, sin disminuir jamás. Por fortuna, se había pasado semanas tratando con los terribles ataques del dor. En comparación con aquellos aplastantes momentos de agonía, los dolores regulares de su cuerpo, no importaban cuán severos fuesen, parecían más débiles. Irónicamente, la misma fuerza que casi lo había destruido le permitía ahora mantener la locura a raya. A través de una bruma, pudo sentir cómo lo cogían y lo arrojaban sobre algo duro, una silla de montar. Perdió el sentido del tiempo mientras el caballo se movía y se vio obligado a desbatirse contra la oscuridad de la insensibilidad. Había voces a su alrededor, pero hablaban en fiordel, que no comprendía. El caballo se detuvo. Hraden abrió los ojos con un gemido mientras unas manos lo desmontaban y lo colocaban en el suelo. «¡Despierta! ¡Elantrino!», dijo una voz en ahónico. Hraden alzó la cabeza, parpadeando confundido. Todavía era de noche y olía el denso aroma del humo. Estaba al pie de una colina, la casa de Kin. La mansión se encontraba solo a unos metros de distancia, pero apenas podía distinguirla. Su visión oscilaba, volviéndolo todo borroso. «Domi misericordioso», pensó, «que Sarini esté a salvo». «Sé que puedes oírme, princesa», gritó Dilaf. «Mira quién tengo aquí. Hagamos un trato». «No», trató de decir Hraden, pero solo consiguió gemir. El golpe en su cabeza le había hecho algo a su cráneo. Apenas podía mantenerse erguido, mucho menos hablar. Lo peor era que sabía que no mejoraría nunca. No podría curarse. Ahora que el aturdimiento se había apoderado de él, no se marcharía nunca. «¿Eres consciente de que no se puede negociar con él?», dijo Kin en voz baja. Veían a Dilaf y al tambaleante Hraden a través de una de las ventanas en forma de rendija de la mansión. Sarini asintió en silencio, sintiéndose helada. Hraden no tenía buen aspecto. Se tambaleaba y parecía desorientado a la luz de las llamas. «Domi misericordioso, ¿qué le ha hecho?» «No mires, Sini», dijo Kin apartándose de la ventana. Su enorme hacha, el hacha de Dreok, el pirata, estaba preparada en el rincón. «No puedo», susurró Sarini. «Tengo que hablar con él, decirle adiós». Kin suspiró. Luego asintió. «De acuerdo, vamos a la azotea, pero al primer signo de que haya arcos volveremos adentro». Sarini asintió solemnemente, y los dos subieron a la azotea. Sarini se acercó al borde para mirar a Dilaf y Hraden. Si podía convencer al sacerdote de que la tomaran a ella a cambio de Hraden, lo haría. Sin embargo, sospechaba que Dilaf exigiría a la casa entera, y Sarini nunca podía acceder a algo así. Daora y los niños se escondían en el sótano, al cuidado de Lukel. Sarini no los traicionaría, no importaba quién retuviera a Dilaf como rehén. Abrió la boca para hablar, sabiendo que sus palabras serían probablemente lo último que escucharía Hraden. «Adelante», ordenó Dilaf. Hraden observaba inquieto a un lado mientras Sarini caía en la trampa de Dilaf. Los monjes de Dacor se desplegaron, saltando de sus escondites a lo largo de la base del edificio. Se sujetaron a las paredes y sus pies parecieron pegarse a ellas mientras se encontraban diminutos asidieros entre ladrillos y resquicios. Varios monjes, situados ya al fondo de la azotea, intervinieron cortando la huida de Sarini. Hraden oyó gritos de sobresalto cuando Sarini y su acompañante advirtieron su situación. Era demasiado tarde. Un instante después, Ondakor saltó de la azotea con la princesa debatiéndose en sus brazos. «Hraden, tráeme tu seón», ordenó Dilaf.
Hraden obedeció, abrió la caja de metal y dejó que la bola de luz flotara libre. Hraden no se había molestado en preguntar cómo sabía el monje de la existencia del Seón. Los Akor eran los guerreros favoritos del Wyr. Su líder estaría al tanto de muchos de sus secretos. Seón, quiero hablar con el rey Eventeo, dijo Dilaf. El Seón obedeció. Pronto su luz adquirió la forma de un hombre grueso de rostro orgulloso. No te conozco, dijo Eventeo. ¿Quién me llama en plena noche? Soy el hombre que tiene a tu hija, rey, dijo Dilaf, golpeando a Sarine en el costado. La princesa gritó a su pesar. Eventeo volvió la cabeza, como buscando la fuente del sonido, aunque solo podía ver la cara de Dilaf. ¿Quién eres? Soy Dilaf, Cratchit del monasterio de Dacor. Tommy misericordioso, susurró Eventeo. Dilaf entornó los ojos con una sonrisa perversa. Creía que te habías convertido, Eventeo. No importa. Despierta a tus soldados y reúnelos en sus naves. Llegaré a Teoz dentro de 1 hora, y si no están preparados para rendirse formalmente, mataré a la muchacha. ¡Padre, no! Chilló Sarini. ¡No es de fiar! ¿Sarini? Preguntó ansiosamente Eventeo. 1 hora, Eventeo, dijo Dilaf. Agitó la mano en el aire despectivo. El confuso rostro del rey se convirtió de nuevo en la suave forma esférica del Seón. «¿Matarás también a los teoisos?», dijo Hraden Fjordell. «No, otros se ocuparán de esas ejecuciones. Yo solo mataré a su rey y luego quemaré los barcos de Teoz con la tripulación a bordo. Cuando la armada haya desaparecido, el Wyr podrá hacer desembarcar sus ejércitos en las costas de Teoz y usar el país como campo de batalla para demostrar su poder». «Es innecesario, lo sabes», dijo Hraden asqueado. «Yo lo tenía. Eventeo era mío. Tal vez se hubiera convertido, Hraden. Pero eres un necio si crees que hubiese permitido a nuestras tropas desembarcar en su suelo». «Eres un monstruo», susurró Hraden. «Masacrarás a 2 reinos para alimentar tu paranoia. ¿Qué te sucedió para que odies tanto el Antris?» «¡Basta!», gritó Dilaf. «No creas que vacilaré en matarte, Dion. Los Dacor están por encima de la ley». El monje miró a Hraden amenazador y luego, poco a poco, se calmó, respirando profundamente mientras observaba de nuevo a sus cautivos. Hraden, aún desorientado, avanzaba dando tumbos hacia su esposa, a quien sujetaba un silencioso Dacor. El príncipe tendió una mano hacia ella, el brazo temblando. «Vaya», dijo Dilaf, desenvainando su espada. «Me olvidaba de ti», sonrió malignamente mientras atravesaba con la hoja el estómago de Rauden. El dolor cubrió a Rauden como una súbita oleada de luz. Ni siquiera lo había previsto. Sin embargo, lo sintió. Gimiendo, se desplomó de rodillas. La agonía era inimaginable, incluso para alguien en quien el dolor llevaba acumulándose 2 meses. Podía sentir el dolor. Lo sentía cerca. Era demasiado. La mujer que amaba estaba en peligro y él no podía hacer nada. El dolor, su fracaso. El alma que era Rauden se desmoronó bajo aquella múltiple carga, dejando escapar un suspiro final de resignación. Después de eso, ya no hubo dolor, pues ya no hubo esencia. No hubo nada. Sarini gritó al ver caer a Rauden al suelo. Leía sufrimiento en su cara y sintió la espada como si hubiera atravesado su propio estómago. Se estremeció, llorando mientras Rauden se debatía un momento, sus piernas se agitaban. Luego, simplemente, se quedó quieto. «He fallado», susurró Rauden, sus labios formando un manta oez. «Le he fallado, mi amor. Le he fallado». «¡Traedla!», dijo Dilaf. Las palabras pronunciadas en Fjordell apenas calaron en la mente de Sarini. «¿Y los demás?», preguntó un monje. «Reunidnos con el resto de esta ciudad maldita y llevados a Elantris», ordenó Dilaf. «Encontraréis a los elantinos cerca del centro de la ciudad, en un lugar que parece más limpio». «Los hemos encontrado, mi Cratchit», dijo el monje. «Nuestros hombres ya han atacado». «Ah, bien», dijo Dilaf con un susurro de placer. «Asegúralos de recoger sus cadáveres. Los elantinos no mueren tan fácilmente como los hombres normales, y no queremos que ninguno escape». «Sí, mi Cratchit. Cuando los tengáis a todos en un solo sitio, cadáveres, elantinos y futuros elantinos, celebrad los ritos de purificación. Luego, quemadlos a todos». «Sí, mi Cratchit», respondió el guerrero, inclinando la cabeza. «Vamos, Hraden», dijo Dilaf. «Me acompañarás a Teoz». Sarini se sumió en incrédulo estupor mientras se la llevaban. Miró a Rauden hasta que su forma caída dejó de ser visible en la noche. Capítulo 60.
Gaedon estaba escondido entre las sombras, cuidando de no moverse hasta el que el guión y sus extraños acompañantes semidesnudos se marcharon. Entonces, tras hacerle un gesto a Karata, se arrastró hasta el cuerpo de Raoden. —¿Sule? Raoden no se movió. —¡Toloken, Sule! —dijo Gaedon, ahogado por la emoción. —¡No me hagas esto! De la boca de Raoden brotó un sonido, y Gaedon se inclinó hacia adelante, ansioso para escucharlo. —He fallado —susurró Raoden—. Le he fallado a mi amor. El mantra de los caídos. Raoden se había unido a los Soez. Gaedon se desplomó sobre las duras piedras del suelo, su cuerpo temblando mientras lloraba sin lágrimas. La última hora había sido un horror. Gaedon y Karata se encontraban en la biblioteca, planeando cómo sacar a la gente de Elantris. Habían oído los gritos incluso desde la distancia, pero cuando llegaron a Nueva Elantris no quedaba más que Oez. Por lo que sabía, Karata y él eran los dos últimos elantrinos conscientes. Karata le colocó una mano sobre el hombro. Gaedon, deberíamos irnos. No, dijo Gaedon poniéndose en pie. Tengo que cumplir una promesa. Contempló la pendiente de la montaña a las afueras de Cae, una montaña que tenía una charca de agua especial. Se agachó para envolver con su chaqueta a Raoden, cubriéndole la herida, y se cargó a su amigo al hombro. Raoden me hizo jurar que le daría la paz. Cuando me haya encargado de él, pretendo hacer lo mismo conmigo. Somos los últimos, Karata. Ya no hay lugar para nosotros en este mundo. La mujer asintió y se acercó para tomar parte de la carga de Raoden sobre sí. Juntos, los dos iniciaron el camino que terminaría en el olvido. Lukel no se debatió. Tenía poco sentido. Su padre, sin embargo, fue a una historia diferente. Hicieron falta 3 fiordels para amarrarlo y subirlo a un caballo, e incluso entonces el grandullón consiguió dar alguna patada. Al final, a uno de los soldados se le ocurrió golpearle la nuca con una piedra y Kin se quedó quieto. Lukel se mantuvo cerca de su madre y su esposa mientras los guerreros los conducían a Elantris. Había una larga fila de personas, nobles capturados en los rincones de Cae, con la ropa desgarrada y el rostro magullado. Los soldados vigilaban con atención a los cautivos, como si a alguno de ellos les quedara valor o voluntad para intentar escapar. La mayoría ni siquiera levantaba la cabeza mientras los empujaba por las calles. Case y Daon se aferraban a Lukel, los ojos muy abiertos y asustados. Lukel sentía lástima por ellos más que por nadie, dada su juventud. Adien caminaba a su lado, aparentemente despreocupado. Contaba lentamente los pasos a medida que avanzaba. 357, 358, 359... Lukel sabía que marchaban hacia su propia destrucción. Vio los cadáveres que cubrían las calles y comprendió que a esos hombres no les interesaba el dominio. Estaban ahí para masacrar, y ninguna masacre sería completa si dejaban a algunas de sus víctimas con vida. Pensó en luchar, en hacerse con una espada en un desesperado acto de heroísmo, pero al final simplemente siguió caminando con los demás. Sabía que iba a morir, y sabía que no había nada que pudiera hacer para impedirlo. No era ningún guerrero. Lo mejor que podía hacer era esperar tener un final rápido. Raoden se encontraba junto a Dilaf, completamente inmóvil, como se le había ordenado. Formaban un círculo, 50 Dakor, Sarini y Raoden, con un monje solitario en el centro. Los Dakor alzaron las manos y los hombres situados a cada lado de Raoden colocaron una mano sobre su hombro. Su corazón empezó a latir con fuerza cuando los monjes empezaron a brillar, las formaciones óseas bajo su piel resplandeciendo. Hubo una sensación difusa y Cae se desvaneció a su alrededor. Volvieron a aparecer en una ciudad desconocida. Las casas que flanqueaban la calle cercana eran altas y estaban interconectadas en vez de estar separadas y ser bajas como las de Cae. El grupo todavía mantenía la formación en círculo, pero Raoden no dejó de advertir que el hombre del centro faltaba. Se estremeció, recordando imágenes de su juventud. El monje del centro había sido utilizado como combustible, su carne y su alma quemados, un sacrificio a cambio de transporte instantáneo a Teoz. Dilaf dio un paso adelante, conduciendo a sus hombres calle arriba, por lo que Raoden sabía. Dilaf se había traído consigo al grueso de sus hombres, dejando a Arelon al cuidado de los soldados fiordel regulares y unos cuantos supervisores de Akor. Arelon y Elantris habían sido derrotados. La siguiente batalla era por Teoz. Raoden notaba en los ojos de Dilaf que el monje no quedaría satisfecho hasta que toda persona de ascendencia aónica estuviera muerta.
Dilaf escogió un edificio con azotea e indicó a sus hombres que escalaran. Resultó fácil para ellos, pues su fuerza añadida y su agilidad los ayudó a saltar y a asirse a superficies que ningún hombre normal hubiese podido escalar. Hraden sintió que los levantaban y los cargaban sobre un hombro, y el terreno quedó atrás mientras aupaban por la pared, sin dificultad, a pesar de su armadura. Los Akor eran monstruosidades antinaturales, pero uno no podía dejar de asombrarse por su poder. El monje soltó a Hraden sin más ceremonias en la azotea, y su armadura resonó contra la piedra. Mientras se ponía en pie, sus ojos se encontraron con los de la princesa. El rostro de Sarini era una tempestad de odio. La hacía responsable de todo, naturalmente. No se daba cuenta de que, en cierto modo, Hraden era tan prisionero como ella. Dilaf se plantó en el borde de la azotea, escrutando la ciudad. Una flota de naves llegaba a la enorme bahía de Teoz. «Llegamos temprano», dijo Dilaf sentándose. «Esperaremos». Gaidon casi podía imaginar que la ciudad estaba en paz. Se encontraba en una formación rocosa en la montaña, contemplando la luz de la mañana extenderse sobre Cae, como si una mano invisible empujara una sombra oscura. Casi podía convencerse a sí mismo de que el humo surgía de las chimeneas, no de los edificios arrasados por las llamas. Casi podía creer que las manchas que cubrían el suelo no eran cadáveres, sino matorrales o cajas, y que la sangre escarlata de las calles era un efecto óptico de la luz del amanecer. Gaidon se apartó. Cae podía estar en paz, pero era la paz de la muerte, no de la serenidad. Soñar otra cosa no servía de nada. Tal vez, si hubiera sentido menos inclinación a los delirios, no hubiera dejado que Hraden lo sacara de las calles de Elantris. No hubiese permitido que el optimismo simplista de un solo hombre nublara su mente. No hubiese empezado a creer que la vida en Elantris podía ser otra cosa que dolor. No se hubiese atrevido a tener esperanza. Por desgracia, había escuchado. Como un rulo, se había dejado atrapar por los sueños de Hraden. En otro tiempo, se había creído incapaz de sentir esperanza. La había apartado de sí, muy lejos. Se había puesto a salvo de sus engañosos trucos. Debería haberla dejado allí. Sin esperanzas, no había que preocuparse de la decepción. «Toloken Sule», murmuró contemplando al ausente Hraden. «Me has dejado hecho un lío». Lo peor de todo era que todavía tenía esperanza. La luz que Hraden había insuflado aún aleteaba en el interior del pecho de Galladón. No importaba con cuánta fuerza intentara apagarla, las imágenes de la destrucción de Nueva Elantris estaban aún frescas en su memoria. Maresh, con un enorme agujero en el pecho, el silencioso artista Taan, con la cara aplastada por una piedra enorme, aunque sus dedos seguían agitándose, el viejo Kahar, que había limpiado toda Nueva Elantris prácticamente él solo, sin un brazo y sin ambas piernas. Galladón había sido testigo de la matanza, maldiciendo a Hraden por haberlos abandonado, por haberlos dejado atrás. Su príncipe los había traicionado por Sarini y, sin embargo, aún tenía esperanza. Era como un pequeño roedor acurrucado en un rincón de su alma, asustado por la ira, la furia y la desesperación. Sin embargo, cada vez que intentaba asirla, la esperanza resbalaba a otra parte de su corazón. Era lo que había acicateado para dejar atrás a los muertos, para salir delante en busca de Hraden, creyendo por algún absurdo motivo que el príncipe todavía podía arreglarlo todo. «Tú eres el necio, Galladón». «No, Hraden», se dijo Galladón amargamente. «Él no podía dejar de ser lo que era. Tú, sin embargo, lo sabes bien». Sin embargo, tenía esperanza. Una parte de Galladón seguía creyendo que Hraden mejoraría las cosas, de algún modo. Esta era la maldición que su amigo le había dejado, la retorcida semilla del optimismo que se negaba a ser desarraigada. Galladón todavía tenía esperanzas, y probablemente la tuviera hasta el momento en que se sumergiera en la charca. En silencio, Galladón hizo un gesto de Karata, y los dos recogieron a Hraden, preparados para recorrer la corta distancia que los separaba del estanque. En unos pocos minutos se libraría de la esperanza y la desesperación. Elantris estaba a oscuras, aunque empezaba a amanecer. Las altas murallas creaban una sombra que mantenía a raya el sol, prolongando brevemente la noche. Fue allí, a un lado del ancho patio de entrada, donde los soldados depositaron a Lukel y a los otros nobles. Otro grupo de Fjordels levantaba una enorme pila de madera, trayendo a la ciudad restos de edificios y muebles.
Sorprendentemente, había muy pocos de los extraños guerreros demonio. Solo 3 dirigían el trabajo. El resto eran soldados corrientes. Sus amarguras cubiertas por sobrepellices rojos que los identificaban como monjes de Reti, trabajaban con rapidez sin mirar a los prisioneros, al parecer intentando no pensar demasiado en para qué iban a usar la madera. Luker trató de no pensar tampoco en eso. Haya se apretó contra él, su cuerpo temblando de miedo. Luker había intentado convencerla de que pidiera ser liberada dada su sangre esbordisana, pero ella no consintió. Era tan callada e inexpresiva que algunos la tomaban por débil, pero si hubiesen podido verla quedándose voluntariamente con su marido, aunque eso significara la muerte segura, habrían advertido su error. De todos los tratos, acuerdos y reconocimientos de Luker, el premio de corazón de Haya era con diferencia lo más valioso. Su familia se mantuvo cerca de él. Daora y los niños no tenían a dónde volverse ahora que Quinn estaba inconsciente. Solo Adrien permanecía apartado, contemplando la pila de madera. Seguía murmurando números. Luker escrutó la multitud de nobles, tratando de sonreír y dar ánimos, aunque él mismo sentía poca confianza. El antris sería su tumba. Mientras miraba, distinguió una figura al fondo del grupo, oculta por los cadáveres. Se movía despacio, agitando los brazos ante sí. ¿Shuden? Pensó Luker. El Jindo tenía los ojos cerrados y sus manos se movían siguiendo una determinada secuencia. Luker observó confundido a su amigo, preguntándose si se había vuelto loco. Entonces recordó la extraña danza que Shuden había ejecutado aquel primer día en la clase de esgrima de Sarini, Chai-san. Shuden movía las manos despacio, dejando ver apenas un leve atisbo de la furia por venir. Luker lo contempló con creciente determinación, comprendiendo. Shuden no era ningún guerrero, practicaba su danza como ejercicio, no como combate. Sin embargo, no iba a dejar que los seres que amaban fueran asesinados sin pelear. Prefería morir luchando que sentarse a esperar que el destino les enviara un milagro. Luker tomó aliento, sintiéndose avergonzado. Miró a su alrededor y sus ojos encontraron la pata de una mesa que uno de los soldados habían dejado caer cerca. Cuando llegara el momento, Shuden no lucharía solo. Rauden flotaba, sin sentido, inconsciente. El tiempo no significaba nada para él. Él era el tiempo. El tiempo era su esencia. De vez en cuando ascendía hacia la superficie de lo que antaño había llamado conciencia. Pero al acercarse sentía dolor y retrocedía. La agonía era como la superficie de un lago. Si la quebraba, el dolor regresaría y lo envolvería. Sin embargo, aquellas ocasiones en que se acercó a la superficie del dolor le pareció ver imágenes, visiones que podrían haber sido reales, pero que eran probablemente solo reflejos de su memoria. Vio la cara de Galladón, preocupada y furiosa al mismo tiempo. Vio a Karata, los ojos llenos de desesperación. Vio un paisaje montañoso de matorrales y rocas. Todo era insustancial para él. A menudo deseo que la hubieran dejado morir. Hraden alzó la cabeza. La voz de Dilaf era introspectiva, como si hablara solo. Sin embargo, los ojos del sacerdote miraban a Hraden. ¿Qué? Preguntó Hraden vacilante. Si la hubieran dejado morir... Dilaf guardó silencio. Estaba sentado al borde de la azotea, contemplando las naves congregarse, recordando. Sus emociones habían sido siempre inestables. Ningún hombre podía mantener mucho tiempo el ardor de Dilaf sin causar daños emocionales a su mente. Unos cuantos años más y Dilaf estaría completamente loco. Yo tenía ya 50 años entonces, Hraden, dijo Dilaf. ¿Lo sabías? He vivido casi 70 años, aunque mi cuerpo no parece mayor de 20. Ella creía que yo era el hombre más apuesto que había visto, aunque mi cuerpo había sido retorcido y destruido para encajar en el molde areleno. Hraden guardó silencio. Había oído hablar de esas cosas que los encantamientos de Dacor podían cambiar el aspecto de una persona. El proceso, sin duda, había sido muy doloroso. Cuando cayó enferma, la llevé a Elantris, murmuró Dilaf, las piernas apretadas contra su pecho. Sabía que era pagana, sabía que era blasfema, pero ni siquiera 40 años como Dacor fueron suficientes para mantenerme alejado de allí. No cuando pensaba que Elantris podría salvarla. Elantris puede curar, decían, mientras que Dacor no puede. Y la llevé. El monje ya no miraba a Hraden. Sus ojos estaban desenfocados. Ellos la cambiaron, susurró. Dijeron que el hechizo había fallado, pero yo sé la verdad. Me conocían y me odiaban. ¿Por qué entonces tuvieron que maldecir a Seala?
Su piel se volvió negra, se le cayó el pelo y empezó a agonizar. Chillaba de noche, gritando que el dolor la estaba devorando por dentro. Al final, se tiró por la muralla de la ciudad. La voz de Dila se convirtió en un gemido reverente. La encontré allí, todavía viva, aún viva a pesar de la caída, y la quemé. Nunca ha dejado de gritar, todavía grita. Puedo oírla, gritará hasta que el Antris haya desaparecido. Llegaron al saliente. Más allá se encontraba la charca. Gaidón soltó a Raoden. El príncipe se desplomó contra la roca, la cabeza colgando levemente por el borde del acantilado, sus ojos desenfocados contemplando la ciudad de Cae. Gaidón se apoyó contra la roca, junto a la boca del túnel que conducía a Elantris. Karata se tendió a su lado, agotada. Esperaría un instante. Luego, encontraría en el olvido. Cuando la madera estuvo amontonada, los soldados empezaron a formar otro montón, esta vez de cuerpos. Los soldados buscaban por toda la ciudad los cadáveres de los elantinos que habían matado. Luke le advirtió algo mientras veía crecer la pila. No todos estaban muertos. De hecho, la mayoría no lo estaban. Casi todos tenían heridas tan graves que Luke se ponía enfermo al mirarlos, pero sus brazos y piernas se agitaban y sus labios se movían. Elantrinos, pensó asombrado. Los muertos cuyas mentes continúan viviendo. La pila de cuerpos creció. Había cientos de ellos, todos los elantinos que se habían congregado en la ciudad a lo largo de 10 años. Ninguno se resistía, permitían que los amontonaran, los ojos abstraídos, hasta que el montón de cuerpos fue más alto que la pila de madera. 27 pasos hasta los cuerpos, susurró Adrien de pronto, apartándose del grupo de los nobles. Luke intentó detener a su hermano, pero fue demasiado tarde. Un soldado le gritó a Adrien que volviera con los demás. Adrien no respondió. Furioso, el soldado lo golpeó con su espada, abriendo un gran tajo en su pecho. Adrien se tambaleó, pero siguió caminando. No manó sangre de la herida. Los ojos del soldado se abrieron de par en par y dio un salto atrás, haciendo el gesto contra el mal de ojo. Adrien se acercó a la pila de elantrinos y se unió a ella, teniéndose entre los demás y quedándose luego quieto. El secreto de 5 años de Adrien había quedado finalmente revelado. Se había unido a su gente. «Te recuerdo, Hraden», Dila sonreía ahora, el rostro retorcido demoníaco. «Te recuerdo de niño, cuando viniste a nosotros. Fue justo antes de que yo me marchara a Relón. Estabas asustado entonces y estás asustado ahora. Huiste de nosotros y te vi marchar con satisfacción. No tenías madera de Acor. Eras demasiado débil». Hraden se sintió helado. «¿Estabas allí?» «Ya era Gratcher entonces, Hraden. ¿Me recuerdas?» Entonces, al mirar al hombre a los ojos, Hraden tuvo un atisbo de recuerdo. Se acordaba de unos ojos malignos en el cuerpo de un hombre alto e implacable. Se acordaba de fuegos, se acordaba de gritos, sus gritos, y una cara que flotaba sobre él. Eran los mismos ojos. «¡Tú!», exclamó Hraden con un jadeo. «¿Te acuerdas?» «Me acuerdo», dijo Hraden con un escalofrío. «Tú fuiste quien me convenció para que me marchara. En mi 3er mes exigiste que uno de tus monjes usara su magia y te enviara al palacio de Wyrn. El monje obedeció, dando su vida para transportarte a una distancia que podrías haber recorrido en 15 minutos. Se requiere obediencia absoluta, Hraden», susurró Dilaf. «Las pruebas y ejemplos ocasionales despiertan la lealtad del resto». Haciendo una pausa, Dilaf contempló la bahía. La flota había empezado a atracar, esperando tal como él había ordenado. Hraden escrutó el horizonte y distinguió varias manchas oscuras. Las puntas de los mástiles llegaban a los soldados del Wyrn. «Vamos», ordenó poniéndose en pie. «Hemos tenido éxito. La armada de Oisa ha atracado. No podrán impedir que nuestra flota desembarque. Solo me queda un deber por cumplir. La muerte del rey Eventeo». Una visión tomó forma en la mente impasible de Raoden. Trató de ignorarla, sin embargo, por algún motivo se negaba a desaparecer. La veía a través de la titilante superficie de su dolor. Una sola imagen. Era el Aon Rau, un gran cuadrado con 4 círculos a su alrededor y líneas que los conectaban con el centro. Era un Aon muy utilizado, sobre todo entre los Korati, por su significado: espíritu, alma. Flotando en la blanca eternidad, la mente de Raoden trató de descartar la imagen del Aon Rau. Era algo de una existencia anterior, sin importancia, olvidado. Ya no lo necesitaba. Sin embargo, mientras se esforzaba por eliminar la imagen,
Otra ocupó su lugar. El Antris. 4 murallas formando un cuadrado. Las 4 ciudades exteriores rodeándola, sus fronteras, círculos. Una carretera recta conectaba cada ciudad con el Antris. ¡Domi misericordioso! Los soldados abrieron varios barriles de petróleo y Luke vio con repulsión cómo empezaban a verterlos sobre el montón de cuerpos. 3 guerreros sin camisa, a un lado, entonaban una especie de cántico en una lengua extranjera demasiado áspera y desconocida para ser Fjordell. Nosotros seremos los siguientes, comprendió Luke. No miréis, ordenó Luke a su familia, dándose la vuelta mientras los soldados se disponían a incinerar el Antris. El rey Eventeo esperaba a lo lejos, rodeado por una pequeña guardia de honor. Inclinó la cabeza mientras Dilaf se acercaba. El monje sonrió, preparando su cuchillo. Eventeo creía estar presentando su país para la rendición. No se daba cuenta de que lo estaba ofreciendo para el sacrificio. Hraden caminaba junto a Dilaf, pensando en deberes y necesidades. Moriría en hombre, es cierto, pero su muerte no carecería de sentido. Todo el imperio Fjordell se haría más fuerte con la victoria sobre Teoz. En los corazones de los hombres aumentaría la fe. Era lo mismo que Hraden había hecho en Arelon. Había tratado de convertir al pueblo por motivos políticos, sirviéndose a la política y la popularidad. Había sobornado a Telri para convertirlo, sin prestar atención a la salvación de su alma. Era lo mismo. ¿Qué era una nación de infieles comparada con todo el Suderet? Sin embargo, mientras lo racionalizaba, se sintió asqueado. Me enviaron a salvar a esta gente, no a exterminarla. Dilaf tenía sujeta a la princesa Sarini por el cuello con la boca amordazada. Eventeo alzó la mirada y sonrió tranquilizador mientras se acercaban. No podía ver el cuchillo que Dilaf tenía en la mano. «He esperado mucho a esto», susurró Dilaf en voz baja. Al principio, Hraden pensó que el sacerdote se refería a la destrucción de Teoz, pero Dilaf no miraba al rey, miraba a Sarini, la hoja del cuchillo apretada contra su espalda. «Tú, princesa, eres una enfermedad», le susurró al oído, su voz apenas audible para Hraden. «Antes de que viniera Sakae, incluso los arelenos odiaban el Antris. Tú eres el motivo por el que odiaron su repulsa. Te asociaste con los impíos e incluso te rebajaste a su nivel. Eres peor que ellos, una persona que no está maldita, pero que busca estarlo. Pensé matar primero a tu padre y obligarte a contemplarlo, pero ahora me doy cuenta de que será mucho peor de la otra manera. Piensa en el viejo Eventeo viéndote morir, princesa. Reflexiona sobre esa imagen mientras te envío a los eternos pozos de tormento de Yadet». Ella lloraba, y las lágrimas manchaban su mordaza. Hraden se debatió hacia la conciencia. El dolor lo golpeó como un enorme bloque de piedra, deteniendo su ascenso, y su mente retrocedió en agonía. Se lanzó contra él, y el tormento lo envolvió. Lentamente se obligó a atravesar la resistente superficie, cobrando una trabajosa conciencia del mundo que lo rodeaba. Quería gritar una y otra vez. El dolor era insoportable. Sin embargo, con el dolor sintió algo más. Su cuerpo se estaba moviendo, lo arrastraban por el suelo. Las imágenes inundaron su mente cuando la visión regresó. Lo arrastraban hacia algo redondo y azul. La charca. «No», pensó desesperado. «Todavía no. Conozco la respuesta». Hraden gritó de pronto, retrocediéndose. Hraden se sorprendió tanto que lo soltó. Hraden cayó hacia adelante, tratando de recuperar el equilibrio, directamente en la charca. Capítulo 61. Dilaf hizo girar a la princesa para colocarle la daga contra el cuello. Los ojos de Eventeo se llenaron de horror. Hraden vio cómo la daga empezaba a cortar la piel de Sarini. Pensó en Fjorden. Pensó en el trabajo que había hecho, la gente que había salvado. Pensó en un muchachito ansioso por demostrar su fe haciéndose sacerdote. Unidad. «¡No!», gritándose Hraden. Descargó su puño contra el rostro de Dilaf, que se tambaleó un momento. Bajando sorprendido el arma, entonces el monje alzó la cabeza, lleno de ira, y le clavó la daga a Hraden en el pecho. El cuchillo resbaló sobre la armadura de Hraden, arañando sin efecto alguno el acero pintado. Dilaf contempló el peto, desconcertado. «Pero esa armadura es solo para alardear». «Ya tendrías que saberlo, Dilaf», dijo Hraden, alzando el brazo acorazado y descargando un puñetazo en el rostro del monje. Aunque el hueso antinatural había resistido el puño de Hraden, crujió bajo el acero. «Nada de lo que yo hago es para alardear». Dilaf cayó y Hraden desenvainó la espada del monje.
¡Da orden de zarpar a tus barcos, Eventeo! Gritó. Los ejércitos de Fjordell no vienen a dominar, sino a exterminar. Actúa ahora si quieres salvar a tu pueblo. Harapiento, Domi, maldijo Eventeo, y se volvió en busca de sus generales. Entonces se detuvo. Mi hija. Yo ayudaré a la muchacha, replicó Hraden. Salva tu reino, necio. Aunque los cuerpos de los Dacor eran sobrenaturalmente rápidos, no se recuperaban del desconcierto a más velocidad que los hombres normales. Su sorpresa concedió a Hraden unos segundos vitales. Alzó la espada, empujando a Sarini hacia un callejón y retrocediendo para bloquear la entrada. El agua recibió a Hraden en su frío abrazo. Era una cosa viva. Podía oírla llamar en su mente. Ven, decía, te liberaré. Era un padre reconfortante. Quería llevarse su dolor y sus pesares, como su madre había hecho antaño. Ven, suplicó, por fin puedes rendirte. No, pensó Hraden, todavía no. Los Fjordells terminaron de rociar a los silantinos con petróleo y luego prepararon sus antorchas. Durante todo el proceso, Sjuden movía los brazos en contenidas pautas circulares, siempre a la misma velocidad, como había hecho en clase de esgrima. Luker empezó a preguntarse si Sjuden estaba planeando un ataque o simplemente se preparaba para lo inevitable. Y de repente Sjuden se puso en movimiento. El joven varón saltó hacia adelante girando como un bailarín mientras adelantaba el puño y lo descargaba contra el pecho de un monje guerrero. Se oyó un crujido y Sjuden volvió a girar, abofeteando esta vez al monje en la cara. La cabeza del demonio dio una vuelta completa, los ojos fuera de las órbitas mientras su cuello reforzado chasqueaba. Y Sjuden lo hizo todo con los ojos cerrados. Luker no estaba seguro, pero le pareció ver algo más, un leve brillo que seguía los movimientos de Sjuden en las sombras del amanecer. Con un grito de batalla, más por motivarse a sí mismo que para asustar a sus enemigos, Luker agarró la pata de la mesa y golpeó con ella a un soldado. La madera rebotó en el casco del hombre, pero el golpe fue suficiente para aturdirlo, así que Luker lo dejó fuera de combate con un sonoro golpe en la cara. El soldado cayó y Luker recogió su arma. Ahora tenía una espada, solo deseaba saber usarla. Los Dacor eran más rápidos, más fuertes y más duros, pero Hraden era más decidido. Por primera vez en años, su corazón y su mente estaban de acuerdo. Sentía poder, la misma fuerza que había sentido el primer día que llegó a Arelon. Convenció de su habilidad para salvar a su pueblo. Los mantuvo a raya, aunque le costó. Hraden no podría haber sido un monje de Dacor, pero era un espadachín experto. Lo que le faltaba de fuerza y velocidad lo compensaba con habilidad. Giró, lanzando su espada contra el pecho de un Dacor, clavándola directamente entre dos promontorios de hueso. La hoja se deslizó entre las costillas aumentadas, perforando el corazón. El Dacor gimió y se desplomó mientras Hraden liberaba su espada. Los compañeros del monje, sin embargo, lo obligaron a retirarse al callejón para defenderse. Notó que Sarini se colocaba tras él y se arrancaba la mordaza. ¡Son demasiados! ¡No puedes luchar contra todos! Ella tenía razón. Por fortuna, una ola barrió al grupo de guerreros y Hraden oyó los sonidos de batalla procedentes del otro lado. La guardia de honor de Venteo se había unido a la pelea. «Vamos», dijo Sarini, tirándole del hombro. Hraden se arriesgó a mirar hacia atrás. La princesa señalaba una puerta ligeramente entornada en el edificio. Hraden asintió, repeliendo otro ataque, y se volvió para echar a correr. Hraden emergió del agua jadeando en busca del aire. Galladón y Karata, sorprendidos, dieron un salto atrás. Hraden sintió el frío líquido azul corriéndole por la cara. No era agua, sino otra cosa. Algo más denso. Le prestó poca atención mientras salía a rastras de la charca. —¡Shule! —susurró Galladón. Hraden sacudió de la cabeza, incapaz de responder. Creían que iba a disolverse. No comprendían que la charca no podía tomarlo a menos que él quisiera. —¡Vamos! —jadeó por fin, poniéndose en pie. A pesar del enérgico ataque de Luker y la poderosa reacción de Sjuden, los otros habitantes de la ciudad se quedaron mirando, aturdidos y estupefactos. Luker se encontró luchando a la desesperada con 3 soldados. El único motivo por el que seguía vivo era porque esquivaba y corría más que atacaba. Cuando por fin llegó ayuda, vino de una fuente inesperada: las mujeres. Varias de las esgrimistas de Sarini recogieron trozos de madera o espadas caídas y se situaron detrás de Luker, atacando con más control y habilidad de lo que él podía siquiera fingir. Su reacción tuvo la ventaja de la sorpresa y, por un instante, Luker pensó que podrían liberarse. Entonces Sjuden cayó con un grito cuando una espada lo hirió en el brazo.
En cuanto la concentración del Jindo se rompió, lo mismo hizo su danza bélica y un simple bastonazo en la cabeza lo dejó fuera de combate. La antigua reina, Eshen, cayó a continuación con el pecho atravesado por una espada. Su horrible grito y la visión de la sangre cubriendo su vestido afectó a las otras mujeres. Interrumpieron su ataque, soltando las armas. Luke recibió un tajo en el muslo cuando uno de sus enemigos advirtió que no tenía ni idea de cómo usar su espada. Luke la huyó de dolor y cayó al suelo, sujetándose la pierna. El soldado ni siquiera se molestó en rematarlo. Rauden bajó por la pendiente de la montaña a un ritmo vertiginoso. El príncipe saltaba y corría como si no hubiera estado prácticamente en coma unos minutos antes. Un resbalón a ese ritmo, un paso en falso y acabaría rodando hasta llegar al pie de la montaña. —¡Doloken! —dijo Gaedón, tratando de seguirlo como mejor podía. A ese ritmo llegarían a Toa en cuestión de minutos. Sarini se ocultó tras su improbable salvador, manteniéndose absolutamente inmóvil en la oscuridad. Hraden miró entre las tablas del suelo. Él era quien había localizado la puerta de la bodega, la había abierto y la había empujado al interior. Abajo habían encontrado una familia aterrorizada acurrucada en la oscuridad. Todos esperaron en silencio, tensos, mientras los Akor registraban la casa y luego salían por la puerta. Al cabo de un rato, Hraden asintió. —Vamos —dijo, extendiendo la mano para alzar la trampilla. —Quedaos aquí —dijo Sarini a la familia—, no salgáis hasta que sea absolutamente necesario. La armadura del guión tintineó mientras subía las escaleras y luego se asomaba con cautela a la habitación. Le indicó a Sarini que lo siguiera, y luego encontró en la pequeña cocina situada al fondo de la casa. Empezó a quitarse la armadura, dejando caer sus piezas al suelo. Aunque no dio ninguna explicación, Sarini comprendió por qué lo hacía. La armadura rojo sangre del guión era demasiado llamativa para que su valor protector mereciera la pena. Mientras se despojaba de ella, Sarini se sorprendió del peso del metal. —¿Has ido por ahí todos estos meses con una armadura de verdad? ¿No ha sido muy duro? —El peso de mi llamada —respondió Hraden, quitándose la última greba. Su pintura roja estaba arañada y abollada. Una llamada que ya no merezco. La dejó caer de golpe. Miró la greba, luego sacudió la cabeza, quitándose la gruesa camisola de algodón con la que acolchaba la armadura. Se quedó desnuda de cintura para arriba, con solo unos finos pantalones hasta las rodillas y una tira de ropa como una manga alrededor del brazo derecho. —¿Por qué el brazo cubierto? —se preguntó Sarini. —¿Alguna prenda de vestir de Leti? —¿Por qué lo has hecho, Hraden? —¿Por qué te has vuelto contra tu gente? Hraden se detuvo. Entonces apartó la mirada. —Las acciones de Dira son malignas, pero tu fe... Mi fe es en Yadet, que quiere la devoción de los hombres. Una masacre no le sirve. Elwyn parece pensar lo contrario. Hraden no respondió. Escogió una capa de un cofre cercano, se la tendió y tomó otra para él. —Vámonos. Los pies de Rauden estaban tan cubiertos de ampollas, laceraciones y arañazos que ya no los consideraba trozos de carne. Eran simplemente bultos de dolor que ardían al final de sus piernas. Pero siguió corriendo. Sabía que si se detenía el dolor lo reclamaría una vez más. No era verdaderamente libre. Su mente funcionaba de prestado, retornada del vacío para realizar una sola tarea. Cuando terminara, la nada blanca lo devolvería de nuevo al olvido. Corrió dando tumbos hacia la ciudad de Toa, sintiendo tanto como viendo su camino. Luke yacía aturdido mientras Kaya lo arrastraba hacia la masa de aterrorizados ciudadanos. Le dolía la pierna, notaba que su cuerpo se debilitaba a medida que la sangre emanaba del largo tajo. Su esposa se la sujetaba lo mejor que podía, pero Luke sabía que era inútil. Aunque consiguiera detener la hemorragia, los soldados iban a matarlos de todas formas al cabo de unos instantes. Vio desesperado cómo uno de los guerreros de torso desnudo arrojaba una antorcha a la pila de lantrinos. Los cuerpos empapados de petróleo ardieron en llamas. El hombre demonio hizo un gesto a varios soldados, que empuñaron sus armas y avanzaron sombríos hacia los ciudadanos reunidos. —¿Qué está haciendo? —preguntó Karata cuando llegaba al pie de la cuesta. Rauden todavía iba delante, corriendo aunque con paso inestable hacia la corta muralla fronteriza de Toa. —No lo sé —respondió Gaedón. Por delante, Rauden recogió del suelo un palo largo y empezó a correr, arrastrándolo consigo por el suelo. —¿Qué pretendes, Sule? —se preguntó Gaedón. Sin embargo, pudo sentir que la obstinada esperanza brotaba de nuevo. —Sea lo que sea, Karata, es importante. Debemos encargarnos de que lo termine. Corrió detrás de Rauden, siguiendo al príncipe en su camino. Pasados unos minutos, Karata señaló ante ellos. —¡Allí! Un pelotón de 6 guardias Fjordell, probablemente buscando gente escondida en la ciudad. Caminaba por la muralla fronteriza de Cae. Su jefe reparó en Rauden y levantó una mano. —¡Vamos! —dijo Gaedón, corriendo tras Rauden con súbita fuerza. —No importa lo que pase, Karata.
No dejes que lo detengan. Raoden apenas oyó a los hombres acercarse y solo reconoció brevemente a Galladón y Karata que corrían tras él, arrojándose a la desesperada contra los soldados. Sus amigos iban desarmados. Una voz en el fondo de su cabeza le dijo que no podrían conseguirle mucho más tiempo. Raoden continuó corriendo, sujetando el palo entre sus rígidos dedos. No estaba seguro de cómo sabía que se encontraba en el lugar adecuado, pero así era. Lo presentía. Solo un poco más. Solo un poco más. Una mano lo agarró. Una voz le gritó en fiordel. Raoden tropezó y cayó al suelo, pero sostuvo el palo, sin dejarlo resbalar ni un ápice. Un momento después, se oyó un gruñido y la mano lo soltó. ¡Solo un poco más! Los hombres peleaban a su alrededor. Galladón y Karata entretenía a los soldados. Raoden dejó escapar un sollozo de frustración, arrastrándose como un niño mientras marcaba su línea en el suelo. Las botas de los soldados pisaban la tierra junto a su mano, casi a punto de aplastarle los dedos, pero él seguía moviéndose. Alzó la cabeza mientras se acercaba al final. Un soldado terminó de descargar el golpe que separó la cabeza de Karata de su cuerpo. Galladón cayó con un par de espadas en el estómago. Un soldado apuntó a Raoden. Raoden rechinó los dientes y acabó su línea en la tierra. El corpachón de Galladón se desplomó. La cabeza de Karata chocó de lleno contra la muralla de piedra. El soldado dio un paso. Una luz explotó desde el suelo. Surgió de la tierra como un río de plata, rociando el aire a lo largo de la línea que había dibujado Raoden. La luz lo envolvía, pero era más que luz. Era pureza esencial, poder refinado. El dor lo envolvió, cubriéndolo de un cálido líquido. Y por primera vez en 2 meses, el dolor desapareció. La luz continuó a lo largo de la línea de Raoden que se unía a la muralla fronteriza de Toa. Siguió a la muralla, brotando del suelo, continuando en un círculo hasta que rodeó completamente Toa. No se detuvo. El poder recorrió el corto camino entre Toa y Elantris, extendiéndose también por la muralla de la gran ciudad. Desde Elantris avanzó hasta las otras 3 ciudades exteriores, sus piedras casi olvidadas en los 10 años que habían transcurrido desde el Reod. Pronto, las 5 ciudades estuvieron recortadas de luz, 5 resplandecientes pilares de energía. El complejo de las ciudades era una on enorme, un foco de poder elantrino. Todo lo que hacía falta era la línea del abismo para que empezara a funcionar de nuevo. Un cuadrado, 4 círculos, Aon Rao, el espíritu de Elantris. Raoden se encontraba en medio del torrente de luz, la ropa aleteando con su poder único. Sentía que su fuerza regresaba y sus dolores se evaporaban como recuerdos sin importancia y sus heridas sanaban. No necesitaba mirar para saber que un suave pelo blanco había empezado a crecer en su cabeza, que su piel había perdido el tono enfermizo para adquirir una delicada patina plateada. Entonces experimentó el acontecimiento más gozoso de todos. Como un trueno, el corazón empezó a latirle en el pecho. La Shaoth, la transformación, había terminado por fin su trabajo. Con un suspiro de pesar, Raoden salió de la luz, emergiendo al mundo como una criatura metamorfoseada. Galladón, aturdido, se levantó del suelo a unos pocos metros de distancia, su piel de un oscuro plateado metálico. Los aterrorizados soldados retrocedieron. Varios hicieron signos contra el mal de ojo, llamando a su dios. «Tenéis 1 hora», dijo Raoden, dirigiendo un dedo brillante hacia los muelles. «Marchaos». Luke agarraba a su esposa, viendo cómo el fuego consumía su combustible viviente. Le susurró su amor mientras los soldados avanzaban para hacer su sucio trabajo. El padre Omin susurraba detrás de Luke, ofreciendo una silenciosa plegaria a Domi por sus almas y por las de sus verdugos. Entonces, como una linterna que se enciende de repente, Elantris estalló de luz. Toda la ciudad se estremeció. Sus murallas parecieron estirarse, distorsionadas por algún asombroso poder. La gente que estaba en la ciudad quedó atrapada en un vórtice de energía y súbitos vientos la recorrieron. Todos guardaron silencio. Fue como estar en el ojo de una enorme tormenta blanca. El poder ardía en una muralla luminosa que rodeaba la ciudad. Los ciudadanos gritaron de temor y los soldados maldijeron, mirando confundidos las brillantes murallas. Luke no las miraba. Abrió levemente la boca, asombrado, mientras miraba la pila de cadáveres y las sombras que se movían en su interior. Lentamente, sus cuerpos brillando con una luz a la vez más luminosa y más poderosa que las llamas que los rodeaban, los elantinos empezaron a salir de las llamas sin que los afectara su calor. Los ciudadanos no sabían cómo reaccionar. Solo los 2 sacerdotes demonio parecían capaces de moverse. Uno de ellos gritó, negando, y corrió hacia los elantinos con la espada dispuesta. Un destello de poder cruzó el patio y golpeó al monje en el pecho, haciendo que la criatura se disolviera en una varada de energía. La espada cayó al empedrado con un tañido seguido por una lluvia de huesos humeantes y carne quemada. Luke volvió los ojos hacia la fuente del ataque.
Raoden se encontraba de pie en las puertas todavía abiertas del antris, la mano levantada. El rey brillaba como un espectro regresado de la tumba, la piel plateada, el cabello de un blanco deslumbrante, la cara resplandeciente de triunfo. El sacerdote demonio que quedaba le gritó a Raoden en Fjordell, maldiciéndolo por Svarkis. Raoden alzó una mano dibujando tranquilamente en el aire, dejando brillantes rastros blancos, rastros que resplandecían con el mismo poder ardiente que rodeaba la muralla del antris. Raoden se detuvo, la mano quieta junto al brillante carácter. Ahón da, el ahón de poder. El rey miró a través del resplandeciente símbolo, los ojos alzados, desafiando al solitario guerrero de Ereti. El monje volvió a maldecir, y entonces bajó lentamente su arma. «Llévate a tus hombres, monje», dijo Raoden. «Subid a sus barcos y marchaos. Todo lo que sea de Ereti, hombre o navío, que todavía siga en mi país dentro de una hora sufrirá la fuerza de mi ira. Te desafío que me ofrezcas un blanco adecuado». Los soldados corrían ya hacia la ciudad, dejando atrás a Raoden. Su líder se escabulló tras ellos. Ante la gloria de Raoden, el horrible cuerpo del monje era más penoso que aterrador. Raoden los vio marchar y entonces se volvió hacia Lukel y los demás. «Pueblo de Adelón, el antris ha sido restaurada». Lukel parpadeó, deslumbrado. Brevemente se preguntó si toda la experiencia había sido una visión de su mente oprimida. Sin embargo, cuando los gritos de alegría empezaron a sonar en sus oídos, supo que todo era real. Habían sido salvados. «Esto sí que ha sido inesperado», declaró, y luego se desmayó por la pérdida de sangre. Dilar se tocó con cuidado la nariz aplastada, resistiendo las ganas de expresar a gritos su dolor. Sus hombres, los Sakor, esperaban junto a él. Habían matado fácilmente a los guardias del rey, pero en el combate habían perdido no solo a Benteo y la princesa, sino también al traidor Raoden. «Encontradlos», exigió poniéndose en pie. «Pasión, furia». La voz de su esposa muerta resonaba en sus oídos, suplicando venganza. La tendría. Benteo nunca se llevaría a sus barcos a tiempo. Además, 50 Dakor recorrían ya su capital. Los monjes eran un ejército en sí mismos, cada uno tan poderoso como un centenar de hombres normales. Todavía tomarían Teoz. Capítulo 62. Sarini y Hraden recorrían el centro de la ciudad, arrebujados en sus capas. Hraden llevaba puesta la capucha para ocultar su cabello oscuro. El pueblo de Teoz se había congregado en las calles, preguntándose por qué su rey había traído la armada a la bahía. Muchos se dirigían hacia los muelles y Sarini y Hraden se mezclaron con ellos, las cabezas gachas, intentando no llamar la atención. «Cuando lleguemos, buscaremos pasaje en uno de los barcos mercantes», dijo Hraden en voz baja. «Escaparán de Teoz en cuanto la flota zarpe. Hay varios sitios en Hrobel donde no ven a ningún sacerdote de Ereti durante meses. Podemos escondernos allí». «Hablas como si Teoz fuera a caer», susurró Sarini. «Tú puedes irte, sacerdote, pero yo no abandonaré mi patria». «Si valoras tu seguridad, creo que lo harás», replicó Hraden. «Conozco bien a Dilav. Es un hombre obsesionado. Si te quedas en Teoz, también lo hará él. Si te marchas, tal vez te siga». Sarini apretó los dientes. Las palabras del guión tenían sentido, pero era posible que estuviera inventando cosas para obligarla a acompañarlo. Naturalmente, no había ningún motivo para que hiciera una cosa así. ¿Qué le importaba a Sarini? Había sido su enemiga acérrima. Avanzaron despacio, pues no querían destacar de la multitud yendo a más velocidad. «No has respondido antes a mi pregunta, sacerdote», susurró Sarini. «Te has vuelto contra tu religión. ¿Por qué?» Hraden caminó en silencio durante un momento. «Yo... no lo sé, mujer. He seguido Shu-Deret desde que era niño. Su estructura y su formalidad me han atraído siempre. Me hice sacerdote. Yo creía tener fe. Sin embargo, resulta que en lo que creía no era en el Shu-Deret después de todo. No sé en qué creo. ¿En el Shu-Korat?» Hraden negó con la cabeza. «Eso es demasiado simple. La fe no es Korati ni Dereti, una cosa o la otra. Sigo creyendo en las enseñanzas de Deret. Mi conflicto es con el Wyrm, no con Dios». Horrorizado por esta muestra de debilidad entre la muchacha, Hraden protegió rápidamente su corazón contra nuevas preguntas. Sí, había traicionado el Shu-Deret. Sí, era un traidor. Pero, por algún motivo, se sentía en calma ahora que había tomado la decisión. Había derramado sangre y provocado la muerte en Duladel. No permitiría que eso volviera a suceder. Se había convencido a sí mismo de que la caída de la República era una tragedia necesaria. Ahora había descartado esa ilusión.
Su trabajo en Duradel no había sido más ético que el de Dilaf allí en Teoz. Irónicamente, a la brisa de la verdad, Hraden también se había expuesto a la culpa de sus atrocidades pasadas. Una cosa, no obstante, lo salvaba de la desesperación: el conocimiento de que, le pasara lo que le pasase, no importaba lo que hubiera hecho, ahora seguía la verdad de su corazón. Podría morir y enfrentarse a Yadet con valor y orgullo. El pensamiento cruzó su mente justo antes de seguir la puñalada del dolor en el pecho. Extendió la mano sorprendido, gimiendo. Sus dedos estaban manchados de sangre. Sintió que los pies le fallaban y se desplomó contra un edificio, ignorando el grito de sorpresa de Sarini. Confundido, miró a la multitud y sus ojos se posaron en el rostro de su asesino. Conocía a aquel hombre. Se llamaba Fionn, el sacerdote que Hraden había enviado a casa en Cae el día de su llegada. Eso había sido 2 meses antes. ¿Cómo lo había encontrado Fionn? ¿Cómo? Era imposible. Fionn sonrió y desapareció entre la multitud. Mientras la oscuridad se cernía sobre él, Hraden descartó todas las preguntas. En cambio, su visión y su conciencia se llenaron del rostro preocupado de Sarini, la mujer que lo había destruido. Por su causa, él había rechazado finalmente las mentiras en las que había creído toda la vida. Ella nunca sabría que había llegado a amarla. «Adiós, mi princesa», pensó. «Yadet, ten piedad de mi alma, solo hice lo mejor que pude». Sarini vio cómo la luz se apagaba en los ojos de Hraden. «¡No!», exclamó, apretando la mano contra la herida en un inútil intento de detener la sangre. «Hraden, no te atrevas a dejarme sola aquí». Él no respondió. Sarini había luchado con él por el destino de 2 países, pero nunca había llegado a saber quién era. Nunca lo sabría. Un grito sobresaltado devolvió a Sarini al mundo real. La gente se congregaba a su alrededor, alarmada por la visión de un hombre moribundo en la calle. Aturdida, Sarini advirtió que se había convertido en el centro de atención. Alzó la mano, trató de esconderse, pero fue demasiado tarde. Varios hombres semidesnudos salieron de un callejón para investigar qué ocurría. Uno de ellos tenía sangre en la cara, el signo de una nariz rota. Fionn se apartó de la multitud, jubiloso por la facilidad que había acabado con su primera víctima. Le habían dicho que sería sencillo. Solo tenía que acuchillar a un hombre y sería admitido en el monasterio de Radbor, donde se entrenaría como asesino. Tenías razón, Hraden, pensó. Me dieron otra oportunidad para servir al imperio de Yadet, una oportunidad importante. Qué irónico que el hombre a quien le habían ordenado asesinar fuera el propio Hraden. ¿Cómo sabía el Weir que Fionn encontraría a Hraden allí, en las calles de Teoz nada menos? Fionn probablemente no lo sabría nunca. Yadet actuaba de formas que estaban más allá de la comprensión de los hombres, pero Fionn había cumplido con su deber. Su periodo de penitencia había acabado. Con paso alegre regresó a su posada y pidió el desayuno. «Déjame», dijo Luke el quejoso. «Estoy casi muerto. Encárgate de los otros». «Deja de quejarte», dijo Raoden, dibujando en el aire el Aonien sobre el herido Luke. Lo cruzó con la línea del abismo y la herida de la pierna del mercader se cerró al instante. Esta vez, Raoden no solo conocía los modificadores adecuados, sino que tras sus Aones estaba el poder de Elantris. Con la resurrección de la ciudad, la Ondor había recuperado su legendaria fuerza. Luker dobló la pierna, experimentando, y palpó el lugar donde antes estaba el corte. Entonces frunció el ceño. «¿Sabes? Podrías haberme dejado una cicatriz. Lo mío me costó conseguir esa herida. Tendrías que haber visto lo valiente que estuve. Mis nietos se sentirán decepcionados porque no tengo ninguna cicatriz que enseñarles». «Sobrevivirán», dijo Raoden, levantándose para irse. «¿Qué pasa contigo?», dijo Luke desde atrás. «Creí que habíamos ganado». «Todos hemos ganado, sí», pensó Raoden, menos yo. Habían buscado por toda la ciudad. No había rastro de Sarini, Dilaf ni Hraden. Raoden había capturado a un soldado de Leti perdido y le había preguntado dónde estaban. Pero el hombre dijo ignorarlo y Raoden lo liberó, disgustado. Estaba lleno de amargura mientras la gente lo celebraba. A pesar de las muertes, a pesar de la casi completa destrucción de Cae, eran felices. Fjorden había sido rechazado y Elantris se había recuperado. Los días de los dioses habían vuelto. Por desgracia, Raoden no podía disfrutar de la dulzura de su victoria. No sin Sarini. Gaedon se acercó lentamente, apartándose del grupo de Elantris. Las personas de piel plateada estaban, en su mayor parte, desorientadas. Muchos habían sido Oed durante años y no entendían nada de lo que sucedía. «Van a ser», empezó a decir el Dula. «¡Mi señor Raoden!», interrumpió de pronto una voz que Raoden reconoció. «¿Ash?», preguntó ansioso, buscando al Sion. «Majestad», dijo Ash cruzando el patio.
Un Seón acaba de hablar conmigo. La princesa está en Teoz, mi señor. Están atacando también mi reino. ¿Teoz? Preguntó Raoden incrédulo. ¿Cómo en nombre de Domi ha llegado allí? Sarini retrocedió, deseando desesperadamente hacerse con un arma. La gente de la ciudad reparó en Dilaf y sus guerreros y, al ver los extraños cuerpos retorcidos y los ojos malévolos de los Fjordell, todos se echaron a correr. El instinto de Sarini necesitaba unirse a ellos, pero un movimiento semejante lo hubiese puesto directamente en manos de Dilaf. Los hombres del pequeño monje se desplegaron con rapidez para impedirle la huida. Dilaf se acercó, su cara manchada de sangre seca, su torso desnudo sudando el frío aire de Teoz, las intrincadas pautas bajo la piel de sus brazos y pecho abultándose, los labios curvados en una sonrisa malévola. En ese momento, Sarini supo que aquel hombre era el ser más horrible que vería jamás. Raoden escaló hasta la cima de la muralla de Elantris, subiendo los escalones de dos en dos, sus músculos restaurados volviéndose con más rapidez y resistencia que antes de la Shaoz. ¡Sule! Gritó Galladón, preocupado, siguiéndolo. Raoden no respondió. Coronó la muralla, abriéndose paso entre las muchas personas que contemplaban los restos de Cae. Se apartaron a reconocer quién era, y algunos se arrodillaron y murmuraron: «Majestad», con voz de asombro. Él representaba el regreso de sus antiguas vidas, vidas de esperanza y lujo con comida y tiempo de sobra, vidas casi olvidadas tras una década de tiranía. Raoden no les hizo caso y continuó hasta llegar a la muralla norte, que daba al ancho mar azul de Fjorden. Al otro lado de esas aguas se encontraba Teoz y Sarini. «Seón», ordenó Raoden, «muéstrame exactamente por dónde se va a la capital de Teoz desde este punto». Ash flotó un instante, se colocó delante de Raoden y marcó un punto en el horizonte. «Si quisieras navegar hasta Teoz, mi señor, tendrías que ir en esta dirección». Raoden asintió, confiando en el innato sentido de la orientación del Seón. Empezó a dibujar. Construyó una ontía con manos frenéticas, sus dedos trazando pautas que habían aprendido de memoria, sin pensar que sirvieran para nada. Ahora, con el Elantris, alimentando de algún modo la fuerza de los saones, las líneas no aparecían simplemente en el aire cuando las dibujaba, explotaban. La luz fluía de Laón, como si sus dedos se abrieran diminutos agujeros en una poderosa presa, permitiendo que solo un chorrito de agua escapara. «¡Sule!», dijo Galladón, alcanzándolo por fin. «Sule, ¿qué está pasando?». Entonces, al reconocer a Laón, dejó escapar una maldición. «Doloken, Sule, no sabes lo que estás haciendo». «Voy a ir a Teoz», dijo Raoden sin dejar de dibujar. «Pero Sule, me contaste lo peligroso que podría ser el Laón, tía. ¿Qué fue lo que dijiste? Si no conoces la distancia exacta a la que tienes que viajar, podrías morir. No puedes hacerlo a ciegas, Coló». «Es el único modo, Galladón. Al menos tengo que intentarlo». Galladón sacudió la cabeza y posó una mano sobre el hombro de Raoden. «Sule, un intento reflexivo no demostrará más que tu estupidez. ¿Sabes siquiera a qué distancia está Teoz?». La mano de Raoden cayó lentamente a su costado. No era geógrafo. Sabía que Teoz estaba a unos 4 días de navegación, pero ignoraba la distancia exacta. Tenía que construir un marco de referencia para el Laón Tía, dar algún tipo de medida para que éste supiera hasta dónde tenía que enviarlo. Galladón asintió y le dio una palmada en el hombro. «Preparad un barco», ordenó el Dula a un grupo de soldados, los últimos restos de la guardia de Elantris. «Será demasiado tarde», pensó apenado Raoden. «¿De qué sirve el poder? ¿De qué sirve Elantris si no puedo utilizarlos para proteger a la persona que amo?». 1.327.042, dijo una voz detrás de Raoden. Raoden se volvió sorprendido. Adien estaba allí cerca, su piel brillando con el plateado resplandor elantrino. En sus ojos no quedaba rastro del retraso mental que lo había maldecido desde su nacimiento. En cambio, miraban con lucidez. «Adien, eres tú». El joven, sorprendentemente parecido a Lukel, ahora que estaba curado, dio un paso adelante. Me parece como si toda mi vida hubiera sido un sueño, Raoden. Recuerdo todo lo que sucedió, pero no podía interactuar, no podía decir nada. Eso ha cambiado ahora, pero ya nada es igual. Mi mente siempre ha podido calcular números. «Pasos», susurró Raoden. 1.327.042, le repitió Adien. «Esos son los pasos que hay hasta Teoz. Mide mi zancada y usa la comunidad». «¡Deprisa, mi señor!», exclamó Ash temeroso. «Ella está en peligro. Mai, ve a la princesa ahora. Dice que está rodeada». «¡Ay, Domi, deprisa!». «¿Dónde, Seón?», exclamó Raoden, arrodillándose y midiendo la zancada de Adien con una tira de tela. «Cerca de los muelles, mi señor. Está en el camino principal que conduce a los muelles». «¡Adien!», dijo Raoden, dibujando una línea en su ahón que duplicaba la longitud de la zancada del muchacho. 1.326.805, dijo Adien. «Eso te llevará a los muelles». Alzó la cabeza, el ceño fruncido.
Yo no estoy muy seguro de cómo lo sé. Fui allí de niño una vez, pero tendría que bastar, pensó Rauden. Con la mano escribió un modificador junto a su ahón, diciéndole que lo transportara a 1.327.805 veces la longitud de la línea. Sule, esto es una locura, dijo Galladón. Rauden miró a su amigo, asintió expresando su acuerdo y luego, con un amplio trazo, dibujó la línea del abismo sobre su ahón. Arelón queda a tu cargo hasta mi regreso, amigo mío, dijo Rauden. Mientras el ahón tía empezaba a estremecerse, desparramando luz, agarró el centro del tembloroso ahón y sus dedos se aferraron a él como si fuera sólido. «Idos, Domi», rezó. «Si has oído alguna vez mis oraciones, guía ahora mi camino». Entonces, esperando a que Ash le hubiera indicado el camino correcto, sintió el poder del ahón recorrer y envolver su cuerpo. Un momento después, el mundo desapareció. Sarini se apretujó contra la dura pared de ladrillo. Lila se acercó con ojos alegres. Avanzó mientras sus monjes se cernían en fila sobre Sarini. Se acabó. No había lugar a donde huir. De repente, un chorro de luz cayó sobre uno de los monjes y lanzó a la criatura por los aires. Estupefacta, Sarini vio que el cuerpo del monje se arqueaba y caía de golpe al suelo. Los otros monjes se detuvieron, desconcertados. Una figura apareció en la fila de los sorprendidos monjes, avanzando hacia ella. Su piel era plateada, sus cabellos de un blanco resplandeciente, su rostro... ¿Rauden? Dila rugió, y Sarini gritó cuando el sacerdote cargó contra Rauden, moviéndose a una velocidad sobrenatural. Sin embargo, de algún modo, Rauden reaccionó con la misma rapidez, girando y retrocediendo ante el ataque de Dilaf. La mano del rey se agitó, garabateando un rápido ahón en el aire. Un estallido de luz brotó del ahón, y el aire se enroscó y se retrocedió a su alrededor. El rayo alcanzó a Dilaf en el pecho y explotó, arrojando al monje de espaldas. Dilaf chocó contra un edificio y cayó al suelo. Sin embargo, el sacerdote gimió intentando ponerse de nuevo en pie. Rauden maldijo, corrió para salvar la corta distancia y agarró a Sarini. «Aguanta», ordenó, dibujando otro seón con la mano libre. Los diseños que Rauden trazaba alrededor de la ahón tía eran complejos, pero su mano se movía con destreza. Lo terminó justo cuando los hombres de Dilaf lo alcanzaban. El cuerpo de Sarini se agitó, como había hecho cuando Dilaf los había traído a todos a Teoz. La luz le rodeó, sacudiéndose y pulsando. Apenas unos segundos más tarde el mundo regresó. Sarini se tambaleó confundida, cayendo contra el familiar empedrado Teoiso. Alzó la cabeza, sorprendida. A unos 3 metros calle abajo vio los torsos desnudos de los monjes de Dilaf, de pie en un confuso círculo. Uno de ellos alzó una mano, señalando a Rauden y a Sarini. «¡Idos, Domi!», maldijo Rauden. «Olvidé lo que decían los libros. Los ahones se hacen más débiles cuanto más se aleja uno del antris». «¿No puedes devolvernos a casa?», preguntó Sarini, poniéndose en pie. «No por medio de ahones», dijo Rauden. Entonces, agarrándola de la mano, empezó a correr. Su mente estaba tan llena de preguntas que el mundo entero parecía un amasijo confuso. ¿Qué le había sucedido a Rauden? ¿Cómo se había recuperado de la herida que le había infligido Dilaf? Se guardó las preguntas. Bastaba con que hubiera ido a buscarla. Frenético, Rauden buscó un medio de escapar. Solo quizás hubiese podido enfrentarse a los hombres de Dilaf, pero nunca con Sarini detrás. La calle desembocaba en los muelles, donde los grandes barcos de guerra de Teoz zarpaban luminosamente para enfrentarse a la flota con bandera de Fjorden. Un hombre con una túnica real verde se encontraba al fondo del muelle, conversando con un par de auxiliares, el rey Eventeo, el padre de Sarini. El rey no los vio y se volvió presuroso hacia un callejón lateral. «¡Padre!», gritó Sarini, pero estaba demasiado lejos. Rauden oyó pasos acercándose, giró, colocando a Sarini detrás de él, y alzó los brazos para iniciar una onda con cada mano. Los ahones eran más débiles en Teoz, pero no ineficaces. Dilaf alzó una mano, deteniendo a sus hombres. Rauden se detuvo también, reacio a enzarzarse en una batalla final hasta que tuviera que hacerlo. ¿A qué estaba esperando Dilaf? Monjes de pecho desnudos surgieron de las calles y callejones. Dilaf sonrió, esperando mientras sus guerreros se congregaban. En unos minutos, de 12 habían pasado a ser 50 y la situación de Rauden, hasta entonces mala, era desesperada. «No ha sido gran cosa como rescate», murmuró Sarini, avanzando para colocarse junto a Rauden mientras contemplaba al grupo de monstruosidades con desprecio. Su desafío irónico puso una sonrisa en los labios de Rauden. «La próxima vez, me acordaré de traerme un ejército». Los monjes de Dilaf atacaron. Rauden completó sus 2 ahones, que descargaron un par de poderosos rayos de energía, y luego empezó a dibujar de nuevo rápidamente.
pero sujeta su cintura con manos tensas, Sarini se dio cuenta de que Raoden no iba a terminar antes de que los guerreros las alcanzaran. Los muelles se estremecieron con una poderosa fuerza. La madera crujió y la piedra tembló, y una explosión de viento sacudió a Sarini. Tuvo que agarrarse al cuerpo más estable de Raoden para evitar caer al suelo. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, estaban rodeados por cientos de formas de piel plateada. «¡Aonda!», ordenó Gaidon con voz atronadora. 200 manos se alzaron al aire, dibujando aones. La mitad cometió errores y sus aones se evaporaron. Sin embargo, terminaron lo suficientes para enviar una onda de destrucción hacia los hombres de Dilaf tan poderosa que arrasó por completo a los primeros monjes. Los cuerpos se desplomaron y otros fueron impelidos hacia atrás. Los monjes restantes se detuvieron sorprendidos, mirando a los elantrinos. Entonces los Dacor se dispersaron, apartándose de Raoden y Sarini para atacar a ese nuevo enemigo. Dilaf fue el único que empezó en esconderse. El resto de sus hombres, arrogantemente convencidos de su fuerza, permitió que las poderosas andanadas los alcanzaran. «¡Necios!», pensó Dilaf mientras huía. Todos los Dacor habían sido bendecidos con habilidades y poderes especiales. Todos tenían fuerza ampliada y unos huesos casi indestructibles, pero solo Dilaf tenía el poder que los hacía resistentes a los ataques del Dor, un poder cuya creación había requerido la muerte de 50 hombres. Sentía más que veía, mientras sus hombres eran destrozados por el ataque de los elantrinos. Los monjes restantes, superados ampliamente en número, atacaron con valentía, tratando de matar a tantos viles elantrinos como pudieran. Habían sido entrenados bien, morirían luchando. Dilaf ansiaba unirse a ellos, pero no lo hizo. Algunos lo consideraban un loco, pero no era ningún tonto. Los gritos en su cabeza exigían venganza y solo quedaba un camino, una forma de vengarse de la princesa Teoisa y los elantrinos, una forma de cumplir las órdenes del Wyrm, una forma de darle la vuelta a esa batalla. Dilaf escapó, tambaleándose cuando una andanada de energía alcanzó su espalda. Sus huesos aguantaron y salió del ataque ileso. Cuando había llegado a los muelles unos momentos antes, había visto al rey Eventeo desaparecer por un callejón lateral. Corrió hacia ese callejón. Su presa lo seguiría. «¡Raoden!», dijo Sarini, señalando al huidizo Dilaf. «Déjalo ir. No puede hacer más daño». «Pero mi padre se ha ido por allí», dijo Sarini, tirando de él hacia el callejón. «Tiene razón», pensó Raoden, soltando una maldición. Corrió tras Dilaf. Sarini lo instó a continuar y él la dejó atrás, permitiendo que sus nuevas piernas elantrinas lo llevaran hasta el callejón a extraordinaria velocidad. Los otros elantrinos no lo vieron marchar y continuaron luchando contra los monjes. Raoden entró en el callejón sin apenas jadear. Dilaf lo tocó un segundo después. El poderoso cuerpo del monje surgió de un rincón oscuro, haciendo chocar a Raoden contra la pared del callejón. Raoden soltó un grito, sintiendo crujir sus costillas. Dilaf retrocedió, desenvainando la espada con una sonrisa. El sacerdote volvió a arremeter contra él y Raoden apenas tuvo tiempo de apartarse para evitar ser atravesado. De todas formas, el ataque de Dilaf cortó la carne del antebrazo izquierdo de Raoden, derramando sangre elantrina plateada. Raoden jadeó cuando el dolor le recorrió el brazo. Ese dolor, sin embargo, era débil e insignificante en comparación con sus agonías anteriores. Lo olvidó rápidamente mientras esquivaba otra vez la espada de Dilaf, que buscaba su corazón. Si su corazón volvía a detenerse, Raoden moriría. Los elantrinos eran rápidos y sanaban rápido, pero no eran inmortales. Mientras esquivaba, Raoden buscó más aones en su memoria, pensando con rapidez. Se puso en pie y trazó un aón Edo ante sí. Era un carácter sencillo, compuesto solo por 6 trazos, y lo terminó antes de que Dilaf pudiera atacar por tercera vez. El aón destelló brevemente y una fina pared de luz apareció entre ambos hombres. Dilaf intentó perforar la pared con la punta de su espada y la pared resistió. Cuanto más presionaba contra ella, más respondía el Dor, que devolvía una fuerza similar. Dilaf no podía alcanzarlo. Como si nada, Dilaf extendió el brazo y tocó la pared con la mano desnuda. Su palma destelló brevemente y la pared se rompió, hecha añicos de luz. Raoden maldijo su estupidez. Aquel era el hombre que había destruido su rostro ilusorio apenas un día antes. De algún modo, Dilaf tenía poder para contrarrestar los aones. Raoden dio un salto atrás, pero la espada avanzó más rápidamente. La punta no le alcanzó en el pecho, pero sí en la mano. Raoden gritó de dolor cuando la espada atravesó su palma derecha. Alzó la otra mano para sostenérsela, pero la herida de su antebrazo ardió con renovado vigor. Con ambas manos incapacitadas ya no podía dibujar aones. El siguiente ataque de Dilaf fue una patada. Las costillas ya fisuradas de Raoden crujieron más. Gritó y cayó de rodillas.
Dilaf se echó a reír, golpeando un lado de la cara de Raoden con la punta de su espada. Los Keys tienen razón, entonces. Los elantrinos no son indestructibles. Raoden no contestó. Sigo ganando, elantrino, dijo Dilaf, la voz apasionada y frenética. Cuando la flota del Wyrm derrote a la armada teoisa, congregaré a mis tropas y marcharé sobre Elantris. Nadie derrota a la armada teoisa, sacerdote, interrumpió una voz femenina, mientras una espada destellaba para golpear la cabeza de Dilaf. El sacerdote gritó, alzando su propia arma justo a tiempo de bloquear el ataque de Sarini, que había sacado una espada de alguna parte y la empleaba demasiado rápido para que Raoden pudiera seguirla con los ojos. Sonrió al ver la sorpresa de Dilaf, recordando la facilidad con la que la princesa lo había derrotado. Su arma era más gruesa que un sire, pero seguía manejándola con eficacia notable. Dilaf, sin embargo, no era un hombre corriente. Las pautas de hueso bajo su piel empezaron a brillar mientras bloqueaba el ataque de Sarini, y comenzó a moverse todavía con mayor rapidez. Pronto Sarini dejó de avanzar, y casi inmediatamente se vio obligada a retroceder. La batalla terminó cuando la espada de Dilaf le atravesó el hombro. El arma de Sarini cayó al suelo, y ella se tambaleó y se desplomó junto a Raoden. «Lo siento», susurró. Raoden negó con la cabeza. Nadie podía esperar ganar un combate de espadas contra alguien como Dilaf. «Y así comienza mi venganza», susurró Dilaf, reverente, alzando el arma. «Puedes dejar de gritar, amor mío». Raoden agarró a Sarini protectoramente con una mano ensangrentada. Entonces se detuvo. Algo se movía detrás de Dilaf, una forma en las sombras del callejón. Frunciendo el ceño, Dilaf se volvió para seguir la mirada de Raoden. Alguien se hirió dando tumbos de la oscuridad, sujetándose dolorido el costado. Era la figura de un hombre alto y fornido, con pelo oscuro y ojos decididos. Aunque el hombre ya no llevaba armadura, Raoden lo reconoció. El Gjorn. Hraden. Curiosamente, Dilaf no pareció contento de ver a su compañero. El monje Dakor giró y alzó la espada con ojos iracundos. Saltó, gritando algo en Fjordell, y blandió la espada ante el debilitado Gjorn. Hraden se detuvo. Luego sacó el brazo de debajo de su capa. La espada de Dilaf golpeó la carne del antebrazo de Hraden y se detuvo. Sarini gimió junto a Raoden. «¡Es uno de ellos!», susurró. Era cierto. El arma de Dilaf resbaló por el brazo de Hraden, apartando la manga que revelaba la piel de debajo. El brazo no era uno de un hombre normal. Mostraba pautas retorcidas bajo la piel, los salientes de hueso que eran la marca de los monjes Dakor. Dilaf, obviamente, se sorprendió también por aquella revelación, desconcertado mientras Hraden extendía la mano y lo agarraba por el cuello. Dilaf se puso a maldecir, repullándose en la tenaza de Hraden. El Gjorn, sin embargo, siguió tensando su presa. Bajo la capa, Hraden llevaba el pecho al descubierto, y Raoden vio que su piel allí no tenía ninguna marca de Dakor, aunque estaba mojada de sangre que emanaba de una herida en su costado. Solo los huesos de su brazo tenían las extrañas pautas retorcidas. ¿Por qué aquella transformación facial? Hraden se irguió, ignorando a Dilaf, aunque el monje empezó a golpear la mano ampliada de Hraden con su espada. Los golpes rebotaban, así que Dilaf se puso a darle golpes en el costado. La espada mordió cruelmente la carne de Hraden, pero el Gjorn ni siquiera gimió. Siguió apretando el cuello de Dilaf, y el hombrecito jadeó soltando la espada de dolor. El brazo de Hraden se puso a brillar. Las extrañas líneas retorcidas bajo la piel de Hraden emitieron un extraño fulgor mientras el Gjorn levantaba a Dilaf del suelo, que se rebullía y se agitaba respirando entrecortadamente. Se debatió intentando escapar, golpeando los dedos de Hraden, pero la tenaza del Gjorn era firme. Hraden alzó a Dilaf en alto. Miró hacia el cielo con la mirada extrañamente desenfocada. Dilaf profirió una especie de invocación sagrada. El Gjorn permaneció allí un buen rato, inmóvil, el brazo brillando, mientras Dilaf se ponía cada vez más frenético. Hubo un chasquido. Dilaf dejó de debatirse. Hraden bajó el cuerpo muy despacio y luego lo arrojó a un lado mientras el brillo de su brazo se desvanecía. Miró a Raoden y Sarini, permaneció quieto un instante y se desplomó hacia adelante, sin vida. Cuando Galladón llegó, un momento más tarde, Raoden trataba sin éxito de curar el hombro de Sarini con sus manos heridas. El gran Dula captó la situación e hizo un gesto para que un par de elantrinos comprobaran los cadáveres de Dilaf y Hraden. Luego Galladón se sentó para que Raoden le enseñara a dibujar una O y En. Unos instantes después, las manos y las costillas de Raoden habían sido sanadas y este se dispuso a ayudar a Sarini. Ella estaba sentada en silencio. A pesar de sus heridas, ya había comprobado el estado de Hraden. Estaba muerto.
De hecho, cualquiera de las heridas de sus costados tendrían que haberlo matado mucho antes de que consiguiera romperles el cuello a Dilaf. Algo relacionado con sus marcas de Dacor lo habían mantenido con vida. Rauden sacudió la cabeza, dibujando un ahón curativo para el hombro de Sarini. Seguía sin tener una explicación de por qué el guión los había salvado, pero bendijo en silencio la intervención del hombre. ¿La armada?, preguntó Sarini ansiosamente mientras Rauden dibujaba. Me parece que lo está haciendo bien, contestó Galladón, encogiéndose de hombros. Tu padre te busca. Vino a los muelles poco después de que llegáramos. Rauden dibujó la línea del abismo y la herida del brazo de Sarini desapareció. Tengo que admitir, Sule, que tienes a Doloken de tu parte, dijo Galladón. Saltar aquí a ciegas es la cosa más estúpida que he visto hacer a nadie. Rauden se encogió de hombros, abrazando a Sarini. Mereció la pena. Además, tú me seguiste, ¿no? Galladón hizo una mueca. Hicimos que Ash llamara para asegurarnos de que habías llegado a salvo. No estamos Cayana, como nuestro rey. Muy bien, declaró Sarini con firmeza. Alguien va a empezar a explicarme qué ha pasado ahora mismo. Y capítulo 63, este es el último. Sarini alisó la chaqueta de Rauden y luego dio un paso atrás, frotándose la mejilla mientras lo estudiaba. Hubiese preferido un traje blanco en lugar de uno negro, pero por algún motivo el blanco quedaba pálido y sin vida a alguien de piel plateada. ¿Bien?, preguntó Rauden, abriendo los brazos. Tendrás que conformarte, decidió ella. Él se echó a reír y se acercó a Sarini con una sonrisa. ¿No deberías estar sola en la capilla rezando y preparándote? ¿Qué ha sido de la tradición? Ya lo intenté una vez, dijo Sarini, volviéndose para asegurarse de no haberse pasado con el maquillaje. Esta vez pretendo no quitarte el ojo de encima. Por algún motivo, mis esposos potenciales tienen la manía de desaparecer. Entonces puede que sea cosa tuya, palo de Lecky, se burló Rauden. Se había reído con ganas cuando su padre le explicó el origen del apodo, y desde entonces se había encargado de utilizarlo en todas las ocasiones posibles. Ella le dio un golpecito, ausente, mientras alisaba el velo. Mi señora, dijo a una estoica voz. El seón de Rauden y él entró flotando por la puerta. ¡Es la hora! Sarini se agarró con fuerza al brazo de Rauden. Camina, ordenó, indicando la puerta. Esta vez no iba a soltarlo hasta que alguien los casara. Rauden trató de prestar atención a la ceremonia, pero las bodas Corati eran largas y a menudo aburridas. El padre Omin, consciente del precedente que sentaba el hecho de que un elantrino pidiera a un sacerdote Corati oficiar sus esponsales, habían preparado un extenso discurso para la ocasión. Como de costumbre, los ojos del hombrecito adquirieron un brillo vidrioso mientras hablaba, como si hubiera olvidado que había alguien presente. Así que Rauden dejó su mente divagar también. No podía dejar de pensar en una conversación que había mantenido con Galladón, una conversación iniciada por un trozo de hueso. El hueso, recuperado del cuerpo de un monje fiordel muerto, estaba deformado y retorcido, y, sin embargo, era más hermoso que repugnante. Era como un pedazo de marfil tallado o un puñado de varas de madera talladas enroscadas entre sí. Lo más inquietante era que Rauden hubiese jurado que reconocía símbolos levemente familiares en el tallado, símbolos que había estudiado, antiguos caracteres fiordel. Los monjes de Leti habían creado su propia versión de la Ondor. La preocupación acuciaba su mente con tanto vigor que distrajo su atención incluso en mitad de su boda. A lo largo de los siglos, solo una cosa había impedido que Fiordel conquistara Occidente: el Antris. Si el Wyrn había aprendido a acceder al Dor, Rauden no dejaba de recordar a Dilaf y su extraña habilidad para resistir e incluso destruir los Aones. Si unos cuantos monjes más hubieran poseído ese poder, entonces la batalla fácilmente se hubiese decantado a su favor. La burbuja de luz familiar de Yen flotaba al lado de Rauden. La restauración del Seón casi compensaba a los queridos amigos que Rauden había perdido durante la batalla final por recuperar el Antris. Karata y los demás serían añorados. Yen decía no recordar nada de su época de locura, pero había algo un poco distinto en el Seón. Era más silencioso que de costumbre. Estaba aún más pensativo. En cuanto tuviera un poco de tiempo, Rauden planeaba interrogar a los otros elantrinos con la esperanza de descubrir más sobre los Seones. Le preocupaba no haber descubierto nunca en todos sus estudios, lecturas y prácticas exactamente cómo habían sido creados los Seones, si de hecho eran creaciones de la Ondor. No obstante, eso no era lo único que le molestaba. También estaba la cuestión de la extraña danza Chaishan de Shuden. Los presentes, incluido Luken,
Sostenía que Jindo había conseguido derrotar a uno de los monjes de Dirac solo. Con los ojos cerrados, algunos incluso decían haber visto brillar al joven varón mientras combatía. Raoden empezaba a sospechar que había más de una forma de acceder al Dor, muchas más. Y uno de esos métodos estaba en manos del tirano más brutal y dominante de Opelón, Win Fulden IV, regente de toda la creación. Al parecer, Sarini se dio cuenta de lo distraído que estaba Raoden, pues le dio un codazo en el costado cuando el discurso de Omin terminaba ya. Siempre una mujer de estado se mostraba tranquila, bajo control y atenta, por no mencionar lo hermosa que estaba. Ejecutaron el ceremonial, intercambiando colgantes Korati con el Aon Nomi y consagrando sus vidas y muertes el uno al otro. El colgante que él le dio a Sarini había sido delicadamente tallado en jade puro por el propio Tan y luego entretejido con bandas de oro a juego con sus cabellos. El regalo de Sarini fue menos extravagante, pero igualmente adecuado. En algún lugar había encontrado una pesada piedra negra de reflejos metálicos, cuyo brillo favorecía la piel plateada de Raoden. Hecho esto, Omin declaró a todos Arelon que su rey estaba casado. Empezaron los vítores y Sarini se inclinó para besarlo. ¿Es esto lo que esperabas?, preguntó Raoden. Dijiste que habías deseado que llegara este momento toda la vida. Ha sido maravilloso, respondió Sarini. Sin embargo, hay una cosa que he deseado más que mi boda. Raoden alzó una ceja. Ella sonrió con picardía. La noche de bodas. Raoden se echó a reír, preguntándose dónde se había metido él mismo y Arelon a traer allí a Sarini. Y gente, hemos acabado el libro, solamente nos queda el epílogo. Allá va. Epílogo. El día era cálido y soleado. En completo contraste con el día del funeral de Yadon, Sarini se encontraba en las afueras de Cae, contemplando el túmulo del antiguo rey. Todo por lo que Yadon había luchado había cambiado. Elantris había sido revitalizada y la servidumbre declarada ilegal. Naturalmente, su hijo se sentaba en el trono de Arelon, aunque ese trono estuviera ahora dentro de Elantris. Solo había transcurrido una semana desde la boda, pero habían sucedido muchas cosas. Raoden había terminado permitiendo a la nobleza conservar sus títulos, aunque primero había tratado de abolir todo el sistema. El pueblo no lo hubiera consentido. Le parecía antinatural que no hubiera condes, varones u otros señores, así que Raoden modificó el sistema por sus propios fines. Hizo a cada señor siervo de Elantris, encargándole la responsabilidad de cuidar del pueblo en una parte remota del país. La nobleza acabó siendo menos aristocrática y más distribuidora de alimentos, cosa que, en cierto modo, era como tendría que haber sido desde el principio. Sarini lo observaba hablar con Shuden y Lukel, su piel brillando a la luz del sol. Los sacerdotes que decían que la caída de Elantris había revelado la auténtica esencia de sus habitantes no habían conocido a Raoden. Esa era su verdadera esencia, la bengala brillante, la poderosa fuente de orgullo y esperanza. No importaba lo metálica y reluciente que se hubiera vuelto su piel, nunca sería comparable al resplandor de su alma. Junto a Raoden se encontraba el silencioso Galladón, su piel brillando también, aunque de un modo diferente. Era más oscura, como hierro pulido, un resto de su herencia Duloden. La cabeza del hombretón seguía siendo calva. Cuando le preguntaron por esa peculiaridad, Gaidón simplemente se encogió de hombros como era su costumbre y murmuró: «Me parece bien. Soy calvo desde que cumplí los 30 años, coló». Detrás de Raoden y Lukel, Sarini distinguía la forma plateada de Adien, el segundo hijo de Daora. Según Lukel, la Shaoth había alcanzado a Adien 5 años antes, pero la familia había decidido ocultar su transformación con maquillaje para no arrojarla a Elantris. La verdadera naturaleza de Adien no resultaba más desconcentrante que la de su padre. Kin no había querido dar muchas explicaciones, pero Sarini vio la confirmación en los ojos de su tío. Hacía más de 10 años había comandado su flota contra el padre de Sarini en un intento de hacerse con el trono. Un trono que Sarini empezaba a creer que podría haber pertenecido legalmente a Kin. Si era cierto que Kin era el hermano mayor, entonces él tendría que haber sido el heredero, no Eventeo. Su padre seguía sin querer hablar del asunto, pero ella pretendía conseguir las respuestas tarde o temprano. Mientras reflexionaba, vio que un gran carruaje se detenía junto a la tumba. La puerta se abrió y bajó el grueso conde Ahan. Ahan no era el mismo desde la muerte de Royal. Hablaba con aturdimiento y había perdido una alarmante cantidad de peso. Los demás no lo habían perdonado por su intervención en la ejecución del duque.
pero su desprecio nunca podría igualar el pulso que él mismo debía de sentir. Raoden la miró a los ojos, asintiendo levemente. Era el momento. Sareni avanzó más allá de la tumba de Yadon, y los 4 que les acompañaban, los lugares donde descansaba Royal, Eondel, Karata y un hombre llamado Shaolin. Este último túmulo no contenía ningún cuerpo, pero Raoden había insistido en que se levantara con los demás. Esa zona habría de convertirse en un memorial, un modo de recordar a aquellos que habían luchado por Arelon, además del hombre que había intentado aplastarlo. Toda lección tenía 2 caras. Era tan importante para ellos recordar la enfermicia avaricia de Yadon como recordar el sacrificio de Royal. Sareni se acercó despacio a la última tumba. La tierra formaba como las otras un montículo que algún día estaría cubierto de hierba y follaje. Por ahora, sin embargo, estaba yermo, la tierra recién apilada, aún suave. Sareni no había necesitado insistir mucho. Todos sabían que estaba en deuda con el hombre allí enterrado. Hraden de Fjorden, sumo sacerdote y santo Giorn de Shuderet, habían dejado su funeral para lo último. Sareni se volvió para dirigirse a la multitud, Hraden al frente. No hablaré mucho, dijo, pues aunque tuve más contacto con Hraden que la mayoría de vosotros, no lo conocía. Siempre supuse que podría comprender a un hombre siendo su enemiga, y creía comprender a Hraden, su sentido del deber, su férrea voluntad y su determinación por salvarnos de nosotros mismos. No vi su conflicto interno. No pude conocer al hombre cuyo corazón me impulsó, al final, a rechazar todo aquello en lo que había creído en nombre de lo que sabía que estaba bien. Nunca conocí al Hraden que colocó las vidas de los demás por encima de su propia ambición. Esas cosas estaban ocultas, pero al final resultaron ser lo más importante para él. Cuando recordéis a este hombre, no penséis en un enemigo. Pensad en un hombre que anhelaba proteger a Arelon y su pueblo. Pensad en el hombre en que se convirtió, el héroe que salvó a vuestro rey. Mi esposo y yo habríamos sido asesinados por el monstruo de Dacor, si Hraden no hubiera llegado para salvarnos. Lo más importante de todo, recordad a Hraden como el que dio la vida a Lerta, que salvó la flota de Teoz. Si la armada hubiera sido destruida, entonces os aseguro que Teoz no habría sido el único país en sufrir. Los ejércitos del Wyrm hubiesen caído sobre Arelon, con el Antris o sin ella, y todos vosotros estaríais luchando por sobrevivir en este momento. Es decir, si estuvierais todavía con vida. Sareni dejó que sus ojos se posaran sobre la tumba. En la cabecera se encontraba, cuidadosamente dispuesta, la armadura rojo sangre. La capa de Hraden colgaba en el extremo de su espada, clavada en la suave tierra. La capa escarlata ondeaba al viento. No, dijo Sareni, cuando habléis de este hombre, que se sepa que murió para defendernos, que se diga que, al fin y al cabo, Hraden, Gion del Shuderet, no fue nuestro enemigo, fue nuestro salvador. Ya está, acabamos. Por fin, el Antris, chicos y chicas. Tengo muchos sentimientos encontrados. Por una parte me da pena porque se ha acabado y por otra parte estoy contenta porque por fin he terminado de leérmelo. Y no sé. No sé, para nada me esperaba este final. Pero la verdad es que estoy muy contenta con cómo ha acabado. Si queréis compartir vuestra opinión sobre el libro, pues tenéis la caja de comentarios. Me podéis dar un likecito, que sepáis que yo estos vídeos me los intento currar. Y suscribíos si os interesa este tipo de contenido y para darme a entender que queréis escuchar más libros. Yo me voy a dormir, que se me ha hecho súper tarde. Yo no sé cómo lo hago para gestionarme el tiempo, pero soy la persona que peor se gestiona el tiempo. Y pues eso, nos vemos mañana. ¿Qué digo mañana? El próximo día, la semana que viene, empezando un nuevo libro. Y eso, nos vemos. Chao, un abrazo, podéis ir todos en paz.